Entonces he titulado esta presentación El papel de los conceptos sujeto y subjetividad en la interacción crítica, ficción, experimentación en Foucault. Bueno, pues el título es largo y implica algún grado de complejidad, porque por una parte implica ocuparse de los conceptos de sujeto y subjetividad que van a trabajarse también en la exposición de Marilyn, y por el otro dar cuenta de la interacción crítica, ficción, experimentación en Foucault. Así que no es tan simple, sin embargo, desde mi perspectiva, siempre están vinculados. Es decir, hablar de estos conceptos de alguna manera es ubicarse en esa relación crítica, ficción, experimentación. Eso nunca lo dijo Foucault, en el sentido así de lato como lo estoy diciendo yo, pero digamos que el análisis muestra cómo es que sí se daría una interacción crítica, ficción, experimentación en Foucault y desde ahí pues podríamos establecer la conexión con esos conceptos. Si partimos de un esquema inicial, que es bastante conocido, todos ustedes han leído a Foucault, para bien o para mal, con mayor o menor profundidad, estarían estos tres conceptos básicos, ¿no? La relación sujeto-verdad-poder, ¿no? En el inicio de su trabajo filosófico, el problema no es la verdad, el problema es el saber. Y el problema es la relación saber-poder, ¿no? Primero empieza siendo el problema del saber en la arqueología, cuestión que está presente en las palabras y las cosas, ¿no? Cómo se configura un cierto saber sobre eso que llamamos humanidad, etcétera. En ese mismo momento ya se están dando análisis en los dos otros niveles, pero Foucault no los había hecho tan explícitos como lo hará después en su propuesta analítica. Em, Hay una especie de crítica, Jorge Martínez recuerda la crítica que me hizo Santiago Castro Gómez cuando insistió en que yo estaba asumiendo que en Foucault había un sistema, ¿no? ¿Se acuerda, Jorge? Sí, sí, claro. Pues yo no he dicho nunca que dentro de Foucault haya un sistema, pero sí hay una propuesta, ¿no? Una configuración. Así que se trata, en primer lugar, de establecer esas relaciones entre la verdad y el poder en el orden histórico, ¿no? Foucault empieza ocupándose de esas relaciones con el saber que nos ha configurado como objetos de un conocimiento posible. Si han leído Las palabras y las cosas, es el último gran apartado sobre la configuración de las ciencias humanas y el modo como terminamos siendo objetos de discursos que tienen que ver con el trabajo, el lenguaje y la biología. Luego de eso entra la arqueología del saber, que será un texto específicamente metodológico y que dará cuenta de cómo se enfrentó la configuración de ese análisis. Luego de eso viene el momento en el que Foucault se da cuenta que las prácticas discursivas están acompañadas siempre de relaciones de poder, de prácticas de poder, de elementos gubernamentales. En ese momento la relación saber-poder sigue vinculada un poco, no tanto a que el saber sea el poder, pero sí al hecho de que el poder termina siendo casi siempre impositivo. Foucault después mostrará que en ese momento tenía una cierta idea todavía represiva del poder, después se quitará eso de encima, se desprende de eso, y se da cuenta que hay dos modelos del poder que terminan siendo siempre obstáculos, ¿no? Un modelo jurídico del poder, en el que se entiende el poder como la ley, ¿no? Un modelo en el que termina asumiéndose que lo estatal o las configuraciones estatales son el poder, ¿no? Que es lo primero que tiene que enfrentar. Y lo segundo, el hecho de que el poder sea central, o sea, uno solo, o sea, con P mayúscula, cuando es múltiple y es siempre relacional. Así que estando en ese análisis, elementos que van quizá hasta vigilar y castigar o un poco antes, y en el análisis de lo que después se llamará anatomopolítica y biopolítica, Foucault se da cuenta que el poder especialmente produce una manera de existencia, configura una manera de existencia, que es lo que pues, quedamos de estudiar para hoy en el sujeto y el poder y que trabajaremos en la exposición de Maglin. Así que una configuración en la que damos cuenta de lo que somos, cómo ocurrió históricamente hablando que seamos esto que somos aquí y ahora, en la especificidad de unos ciertos discursos de verdad, es decir, no son todos los discursos, son discursos específicos en los que se configura una cierta verdad sobre el mundo, sobre la relación con los demás, pero también con nosotros mismos, y en las que se vinculan unas formas de poder que tienen formas específicas, modos específicos,
en lo que primero se llamó dispositivo y luego se llamará gubernamentalidad. Bien, este esquema es solamente eso, un esquema, no puede reducirse la filosofía de Foucault a esto, pero inicialmente podríamos decir que esa interacción entre el sujeto y la verdad y el poder adquiere posiciones claras en la filosofía de Foucault. Inicialmente, porque es solamente inicial, inicialmente llamaremos las relaciones entre el sujeto y la verdad subjetividad, ¿no? Eh, ya veremos ahora dónde está la referencia a eso. Pero en el momento en el que el sujeto se configura a sí mismo, ya no únicamente porque una relación de poder le dice cuáles son sus límites, qué debe hacer y qué no, sino porque configura una cierta verdad sobre sí mismo, bien sea porque un poder se lo exige, o bien sea porque él mismo lo organiza, esa interacción entre el sujeto y la verdad será lo que Foucault llame subjetividad. Ahora bien, cuando el sujeto es producido por unas relaciones de poder, por unos dispositivos, por unos esquemas, a eso Foucault lo llamará gubernamentalidad. No será el gobierno otra cosa que la especificidad histórica. Habría que revisar el esquema histórico de cada uno de estos asuntos. Esto es puramente abstracto, pero Foucault siempre los estudió en el orden de lo histórico. ¿Cómo es que esa gubernamentalidad quiere forma? ¿No? Este sujeto es producido por unas relaciones de poder y se dan en unos modos de gobierno configurados históricamente. Y la relación entre la verdad y el poder es la relación del régimen de verdad. La configuración de verdades, la construcción de discursos de verdad tiene reglas. Es decir, las reglas que establecen lo verdadero y lo falso. Esas reglas que establecen lo verdadero y lo falso no se dan únicamente por interacciones epistemológicas, ¿no? Por modalidades metodológicas que demuestran o niegan la verdad, sino porque al interior de la configuración de esos discursos también hay relaciones de poder, esquemas institucionales, elementos que dicen dónde va cada quien, quién puede denunciar, quién puede decir qué es eso que es verdadero, por qué no, en qué estatuto, etcétera. Así que este sería un esquema inicial acerca de esos conceptos tan fuertes como verdad, sujeto y poder, y la relación entre el sujeto y la verdad como subjetividad, el sujeto y el poder como gubernamentalidad, y la verdad y el poder como régimen de verdad. Hasta ahí, ¿preguntas o comentarios? Está claro, pues. Bien. Revisemos ahora entonces un conjunto de referencias en las que se define de manera precisa estos elementos y el modo como en esta interacción está, bueno, esta no, estaría, es nuestra hipótesis, estaría ubicada una relación crítica ficción-experimentación. Así que se trata de un elemento doble. Por un lado, dar cuenta de la ontología, de la definición del sujeto, el modo como eso tiene unas relaciones con unos discursos que enuncian lo verdadero o lo falso acerca del sujeto. Recordemos eso, ¿no? La interacción entre el sujeto y la verdad no se trata de que haya una verdad que definitivamente produce un modo de existencia, sino que ese modo de existencia apela, usa, sostiene y en últimas encarna, hace vivir un cierto modo de la verdad. Pero fíjense que no puede ser toda la verdad. Tiene que ser la especificidad de la verdad de uno mismo, ¿no? De lo que uno entiende como sí mismo. Por esa razón, la subjetividad es esa interacción entre el sujeto y la verdad. Por un lado, hay unos discursos históricos que producen la verdad de lo que somos, pero por el otro lado, esos discursos también son usados como herramientas, como elementos estratégicos en la construcción de unos modos de vida que un sujeto se impone, se exige a sí mismo, desea para sí mismo, etc. O bien, un esquema gubernamental establece unas relaciones entre el sujeto y el poder que terminan exigiéndole una verdad y esa relación extraña entre el sujeto y la verdad y el poder, en la que el sujeto termina siendo gestionado desde una cierta verdad, por ejemplo, será lo que Foucault llame poder pastoral. En los dispositivos de sexualidad, por ejemplo, en Historia de la Sexualidad 1, en 1976, Foucault muestra cómo hay unos sujetos que se producen por unos discursos verdaderos. Sea el caso de la infantilización de la sexualidad, en el problema del niño, el problema de la esterilización de las mujeres o el problema de la gestión de lo diferente, ¿no? En este caso, la cuestión homoerótica o homosexual o lo que ha sido llamado distinto en el orden de lo que no cabe en el dispositivo heterosexual. Digamos que esos discursos son todos distintos, pero tienen un punto común. Esa verdad está configurada sobre lo que somos.
¿Mm? Luego, en este caso, no se trata de todas las verdades que dan cuenta de todo lo que pasa en el mundo, sino de discursos específicos que dan cuenta de lo que somos, que terminan vinculados a modalidades de dispositivo, a estrategias, a relaciones de poder que producen lo que somos, exigiendo esa verdad, conectándose con esa verdad, etc. Eso porque podría, tener podría pasar la tentación un poco extraña, pero posible, de que son todos los discursos de verdad los que va a analizar Foucault, ¿no? Él mismo lo dice con toda claridad. Son los que se refieren al sujeto en tanto que sí mismo como objeto para sí mismo o como objeto para un saber posible. Bien, dado que hay un conjunto de referencias en lo que viene y ya voy a explicar, si hay alguna pregunta, por favor, háganla inmediatamente para que podamos dejar claro todo el asunto. Bien, estos textos que vienen acá están en una conferencia, perdón, en un artículo que se llama Foucault, ¿no? Entonces una cuestión interesante porque a un amigo de Foucault le piden que haga un artículo sobre Foucault para un diccionario filosófico y él termina haciéndolo, ¿no? Y firma MF, Maurice Florence, haciendo lo que él llamó alguna vez el filósofo enmascarado, que es otro texto que él hizo, ¿no? Enmascarándose para que no se supiera quién era, ¿no? En este caso es un enmascaramiento también, ¿no? Así que en esta primera parte, para dar cuenta de qué es el sujeto, entonces hay que establecer una conexión con el objeto, pero no en la perspectiva moderna, en la que desde Descartes, pasando por Kant, llegando hasta Hegel, en las máximas expresiones de la filosofía moderna, el sujeto determina el objeto, bien sea en Descartes, el sujeto determina el objeto, en Kant, el sujeto determina el objeto, pero para hacerlo debe determinarse en tanto que ser racional. En Hegel, el sujeto determina el objeto ubicándose como ser racional, interactuando con otro ser racional, el triple movimiento de la conciencia, sino ahora el hecho de que hay una objetivación de un saber posible sobre nosotros que produce una subjetivación. Es decir, cuando un saber cualquiera nos convierte a nosotros mismos en objeto de ese saber, entonces hay un sujeto, porque hay un proceso de subjetivación. Bien, leamos. La cuestión es determinar lo que debe ser el sujeto. ¿A qué condición está sometido? ¿Qué estatuto debe tener? ¿Qué posición ha de ocupar en lo real o en lo imaginario para llegar a ser sujeto legítimo de tal o cual tipo de conocimiento? En pocas palabras, se trata de determinar su modo de subjetivación. Así que piensen, por ejemplo, en los saberes que terminan convirtiéndonos en objetos a nosotros mismos. La pedagogía es uno, ¿no? El sujeto estudiante, el sujeto profesor, el sujeto institucional, etc. Hay un saber que objetiva a alguien para decir estudiante, profesor, directivo, etc. Y ese estatuto de quién enuncia, quién dice lo verdadero o lo falso, en el caso de la relación compleja entre saber y poder en el maestro, o quién termina siendo aquel que debe saber, ¿no? En el caso del estudiante, etc. Pero hay un emplazamiento estratégico para cada uno, ¿no? Se le ubica a cada quien y se le dice por qué debe estar en ese lugar, etc. Perdón. Al mismo tiempo, se le exige que se ubique en esa posición estratégica, que se identifique con ella, que se vincule con ella, que trabaje sobre ella. Así que, ¿qué es eso que es el sujeto? Entonces, ¿qué es eso que es un estudiante? Por ejemplo, en nuestros días, ¿cuáles son las interacciones cognitivas que se vinculan con lo emocional en el proceso de aprendizaje que lleva un niño de 7 años, por ejemplo? Así que en este caso hay un saber que conecta elementos de la psicología, la psicopedagogía, la neurobiología, etcétera, y señalan un conjunto de procesos que dicen de un sujeto qué es lo que hace, cómo, por qué razones, dentro de un cierto conjunto de reglas, y en ese sentido ubica a ese sujeto ahí y dice de él X cosa para que desde ahí sea producido, exigido, o para que el mismo sujeto lleve a cabo sobre sí mismo un conjunto de operaciones. Así que se trata de establecer qué es el sujeto, luego hay que dar cuenta de los modos de subjetivación. Este concepto es diferente del modo de sujeción, ¿no? Cuestión que aparecerá en Historia de la Sexualidad 2, cuando Foucault haga el cierre de su propio trabajo analítico y aparezcan los 4 aspectos de lo que implica la historia de la sexualidad en tanto que historia de la ética, ¿no? Ya no historia de la moral, sino historia de la ética. Y aparece ahí un modo de sujeción en el que el sujeto se sujeta a sí mismo de acuerdo a un conjunto de elementos precisos, un conjunto de reglas, un conjunto de normas de conducta, una posición espiritual, un trabajo de persecución constante de la verdad sobre sí mismo, etc.
Así que por favor no confundamos el modo de subjetivación que produce un modo de objetivación con el modo de sujeción como parte analítica del trabajo ético que podemos dar cuenta cuando alguien se sujeta a sí mismo a un conjunto de reglas, a unas normativas, a unas propuestas espirituales, etc. ¿Hasta ahí está claro o preguntas? Profesor, aquí cuando mencionas lo de modo de objetivación y que se ponía el ejemplo de el rol establecido para, por ejemplo, el docente o para el estudiante, objetivarlo es que hay una determinación de unos elementos específicos para las formas en las que... No le escuché la última parte, perdón. Ahí el modo de objetivación es porque hay como unos rasgos específicos que se determinan para el sujeto. Eso sería como objetivar. Ahí en ese caso. Digamos que el problema de la objetivación se da en estos tres niveles, Adrián. Solo que son todos distintos, ¿no? Pero bueno. Hay unos discursos de verdad, unos saberes que nos objetivan. En este caso, el saber pedagógico o psicopedagógico termina produciendo un objeto que en este caso es el estudiante Z, siempre con algún esquema específico. Si se trata de la psiquiatría como un saber, entonces la psiquiatría también nos objetiva de cierto modo. Si se trata de la medicina, ¿no? Si se trata de la ética, etc. Pero el poder también nos objetiva, es decir, hay un momento en el que también nos convertimos en objetos de relaciones de poder. Lo mismo pasa con el modo como uno mismo termina objetivándose a sí mismo como parte de un cierto saber o de una cierta práctica ética. Así que la objetivación se da en los tres niveles, solo que aquí Foucault muestra cómo el modo de subjetivación consiste en dar cuenta específica de cómo un saber termina objetivando un cierto modo de ser. Entonces, la psicopedagogía, la pedagogía, la medicina, la psiquiatría, la psicología, la administración de empresas, el saber que usted quiera, que se ubique específicamente en darse una respuesta a lo que somos, termina convirtiéndonos a nosotros mismos en objeto de un conocimiento posible. Y al hacerlo, al generar esa objetivación, nos vuelve sujetos. Enseguida. Entonces, habría que establecer esa conexión entre la objetivación que se da en un cierto saber sobre nosotros, es decir, el modo como terminamos siendo objeto de un cierto conocimiento, y la subjetivación que surge de ahí cuando alguien usa eso para ubicar a cada quien en un lugar, para decirle qué puede hacer, qué no, hasta dónde, qué tipo de procesos debe llevar sobre sí mismo, etc. Entonces, en todos los casos se trata de especificidad, pero hay que dar cuenta de cuál, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la especificidad de este saber? Que nos objetiva de este modo, en qué consiste la especificidad de estas relaciones de poder que nos objetivan de esta manera, nos convierten en objeto de una cierta relación, nos dicen dónde, cuándo, por qué, cómo, y al mismo tiempo el hecho de que el sujeto puede objetivarse a sí mismo como elemento de un saber posible, que será el gran problema de la subjetividad. Bien, no sé si contesté su pregunta, Adrián. Sí, muy claro, muchas gracias. Bien. Sigue la cita, pero al mismo tiempo la cuestión es también determinar en qué condiciones algo puede llegar a ser un objeto para un conocimiento posible. ¿Cómo ha podido ser problematizado como objeto? Piensen, por ejemplo, en los análisis que Foucault hace en historia, en el nacimiento de la clínica, por ejemplo, en la aparición de la medicina como saber, el hecho de que la anatomía patológica, es decir, el hecho de que se abra el cuerpo humano, ya no únicamente para saber qué tiene adentro, sino cuando entendimos que ciertas enfermedades implican una mutación, un cambio en el cuerpo, y que podría existir una cierta relación entre los cambios que están en el cuerpo y la enfermedad. Eso fue un momento histórico preciso. Piensen cómo se transformó la medicina como conocimiento con la anatomía patológica. Ahora, hay una problematización de lo que somos como objeto de un saber posible en un momento determinado. Eso pasa con todos los saberes, no únicamente con la medicina. Pero cuando se empezaron a hacer los primeros análisis acerca de la cuestión de la locura y su relación con el cerebro, cuando se empezaron a encontrar modificaciones en el cerebro que estarían vinculadas a ciertos aspectos de lo patológico, en ese momento hay una tremenda problematización acerca de lo que somos como objeto del conocimiento, en este caso la medicina.
Piensen en las problematizaciones que aparecen en la psicología, la pedagogía, etc., la biología. ¿Cómo ha podido ser problematizado como objeto? Eso es un elemento histórico que hay que conocer, porque en la objetivación hay una circunscripción que dice, esto que circunscribimos aquí es este objeto, esto es posible conocer de esta manera, por estas razones, ¿no? Si se trata de la relación entre locura y elementos cerebrales, ¿no? Cómo está distribuido el cerebro, en qué consisten sus regiones, de qué se ocupan, cómo esa modificación en un sector A del cerebro provoca tal cosa, etc. ¿Qué es eso específicamente que hay que conocer? ¿A qué procedimientos de recorte ha podido ser sometido en esa circunscripción de la que acabo de hablar? ¿Y qué parte de él se ha considerado pertinente? Porque no siempre un saber se ocupa de todo lo que somos, sino de una cierta especificidad. Se trata pues de determinar su modo de objetivación, que tampoco es el mismo según el tipo del saber que se trate. Entonces, fin de cita, hasta aquí queremos preguntarnos qué es eso que es el sujeto, y Foucault insiste en algo que va a decir algo más adelante, en lo que Maglin va a insistir: el sujeto siempre es producto. El sujeto no está de primero como anterioridad ontológica, tal como aparecía en el discurso de la modernidad, en el que primero está el sujeto racional trascendental y luego está el mundo. No, se trata de que hay un conjunto de procesos sociales, de prácticas sociales que producen unas maneras de existencia y lo hacen usando unas maneras de objetivación derivadas de unos ciertos modos de saber sobre nosotros mismos que circunscriben lo que somos, nos dicen dónde ubicarnos, establecen qué es lo que debemos saber sobre nosotros mismos, desde ahí qué debemos hacer, qué no y por qué. Luego, el primer ejercicio es dar cuenta de qué es el sujeto. Claro, pero en tanto en cuanto dar cuenta decir qué es el sujeto es establecer con claridad cómo es que una subjetivación se vincula con una objetivación en esa relación que al mismo tiempo puede cambiar. Bien, ¿hasta ahí preguntas o está claro? Profe, yo tengo una inquietud. Sí. En los modos de sujeción, cuando bueno, el sujeto se sujeta a sí mismo a través de una serie de reglas. Por ejemplo, cuando se enfrenta a la pregunta, digamos, bueno, conocimiento de sí mismo. Ese conocimiento de sí mismo de alguna manera pues está relacionado con una identidad, pero esa identidad obviamente es producto de la objetivación, ¿sí? Es decir, o sea, mi pregunta puntual es, si en ese sentido la objetivación tiene una especialidad, ¿sí? O sea, un campo específico en el cual se va a estudiar cómo se constituyó esa objetividad. Digamos, sujetos... Objetivación, no objetividad, sino objetivación. Objetivación, sí. Por ejemplo, en el tema del cuerpo, de la sexualidad o de lo afectivo es de la psicología, o bueno. Entonces, en ese sentido, esa identidad o digamos esa sujeción está determinada también por la objetivación. Es decir, Sí. cuando el sujeto se enfrenta a sí mismo respecto a la pregunta ¿quién soy yo? Y lo intenta definir, pues los elementos de los cuales dispone son los que fueron constituidos por ese aparato de objetivación, ¿sí? Entonces Sí, ahí claro. sería una interrelación fuerte entre entre sujeción y subjetivación, ¿sí? Sí. Bueno, pero acá podemos explicarlo más sencillamente. Una cosa es que la objetivación se dé en un discurso de verdad que tiene efectos de poder. Otra cosa es que un sujeto se interrogue a sí mismo acerca de los efectos de poder que tiene un discurso de verdad sobre sí mismo. La diferencia está en que cuando decimos que un sujeto se interroga acerca de esos discursos y esas relaciones de poder, está siendo crítica. Entonces, una cosa es que yo hago una investigación en la que quiero hacer visible cómo es que un sujeto termina sujetándose a unas reglas, a unos discursos de verdad, a unos principios éticos, que es el momento de la investigación en el que históricamente hablando yo hago visible eso. Y otra cosa es el trabajo crítico en el que ahora realizo ese ejercicio de crítica sobre lo que somos para dar cuenta de esos elementos. Y entonces ya no me estoy sujetando, también me estoy desujetando. Hay un momento en el que damos cuenta del modo de sujeción, ¿no? Usted tal vez haya visto los 4 aspectos, ¿no? Sustancia ética, modo de sujeción, trabajo ético, teleología. Son los 4 aspectos que Foucault propone en Historia de la Sexualidad como elementos de su análisis. No puede haber modo de sujeción sin sustancia ética. Entonces,
todos esos 4 aspectos metodológicos se interconectan, ¿sí? Pero para resolver su pregunta y poder seguir, una cosa es establecer en un ejercicio cómo es que un sujeto ha sido configurado en un saber posible, y otra cosa es que un sujeto se interrogue a sí mismo acerca de los modos como terminó siendo, como terminó sujetando, asumiendo esas reglas de conducta, esos principios de acción, y decida de sí mismo llevar a cabo ese conjunto de operaciones sobre sí mismo. En ese caso hay una identidad que es puramente estratégica, es decir, provocada por esa interacción entre la verdad y el poder. El sujeto dice de sí mismo cierta cosa, se exige a sí mismo cierto elemento, lo hace por ciertas razones, por un discurso que termina asumiendo como verdadero, y al hacerlo produce un cierto modo de existencia. Lo que Foucault quiere decir es que ese modo de existencia no podría entenderse sin dar cuenta de cómo ese sujeto termina sujetándose a esas verdades y por qué. Que es diferente de establecer el modo de objetivación de un discurso como la psicología, etc. Bien, sigamos y si más adelante todavía no queda claro eso, entonces lo termino de explicar. Bien. Esa objetivación y esta subjetivación no son independientes una de la otra. De su desarrollo mutuo y de su vínculo recíproco es de donde nacen lo que podría llamarse juegos de verdad. Es decir, ojo, no el descubrimiento de las cosas verdaderas, sino las reglas según las cuales y respecto de ciertos asuntos, lo que un sujeto puede decir depende de la cuestión de lo verdadero y de lo falso. Así que siempre hay reglas, hay un régimen de verdad, que establece hasta dónde sí, hasta dónde no y por qué razones se puede decir que algo es verdadero o falso sobre lo que somos. Luego hay una objetivación que produce una subjetivación, pero eso no es viable sin el problema de la verdad en la mitad. En resumidas cuentas, la historia crítica del pensamiento no es, ojo, ni una historia de las adquisiciones, es decir, hemos acumulado históricamente este saber que es verdadero, ni una historia de las ocultaciones, una cierta idea de crítica según la cual hay elementos que no se han dicho, que han sido ocultados y que no han sido revelados. De la verdad, es la historia de la emergencia de los juegos de verdad. Es decir, la historia de las benedicciones, entendida como la forma según las cuales se articulan en un dominio de cosas discursos susceptibles de ser llamados verdaderos o falsos. Aquí hay una cuestión interesante porque alguien podría pensar que esto es epistemología, es decir, dar cuenta de los juegos de verdad es un asunto epistemológico. Quizá, pero no en el sentido en el que una epistemología sanciona qué es lo verdadero y lo falso en un saber, fíjense lo problemático que es eso, sino cómo en un saber determinado ha sido producido históricamente y por un conjunto de reglas institucionales eso que entendemos por verdadero o falso. Si alguna vez han leído a Kuhn, ¿no? El doctor Martínez es un especialista en la cuestión del paradigma en Kuhn, pueden preguntarle a él todo eso. Pero una cosa es el paradigma en Kuhn, cómo aparece el paradigma en un momento determinado, etc. Ahí se está diciendo que emerge en un momento social determinado, pero no se está diciendo por qué eso termina siendo verdadero o no. Y otra cosa es que se haga un análisis histórico de cómo esas reglas producen lo verdadero y lo falso en un discurso posible. Foucault sigue con las preguntas metodológicas. ¿Cuáles han sido las condiciones de esa emergencia? El precio que en alguna medida éste ha pagado, sus efectos en lo real y en el modo en que, ligando cierto tipo de objeto a determinadas modalidades de sujeto, dicha emergencia ha constituido para un tiempo, ojo, para un área, y para unos individuos dados el a priori histórico de una experiencia posible. Bueno, aquí Foucault mete un concepto que anula o enfrenta la cuestión kantiana de la a priori, ¿no? El a priori es aquí paradójicamente histórico, no es un a priori como condición pura de la subjetividad, ¿no? Como el espacio y el tiempo, etc., sino una sedimentación histórica sin la cual no podría entenderse la emergencia de un cierto saber o un cierto modo de existencia. Así que el juego de verdad no es una abstracción que hacemos sobre un cierto saber. Un juego de verdad es un conjunto de reglas que se dan al interior de un cierto saber que determinan lo verdadero y lo falso por diferentes razones. Esquemas institucionales, reglas epistemológicas, modalidades metodológicas, emplazamientos estratégicos. Y entendiendo ese juego de verdad, haciendo visible cómo ese juego de verdad aparece, también podemos hacernos la pregunta de cómo ocurrió que unos juegos de verdad se refieran a nosotros mismos. Es decir, cómo es que históricamente hablando aparece un conjunto de respuestas a la pregunta ¿qué somos? Desde diferentes saberes y desde ahí podamos entender las reglas. ¿Para qué? Para poder dar cuenta de esta interacción. ¿Ven?
No se trata de todos los juegos de verdad, se trata de los que específicamente tienen que ver con lo que llamamos lo que somos, con el problema del sujeto. ¿Podremos revisar otros? Sí, claro, pero lo fundamental aquí es que la objetivación depende de esos juegos de verdad, la subjetivación depende de la objetivación, el modo como un sujeto dice algo sobre sí mismo apoyado en cierto saber se da en el vínculo entre esas relaciones y desde ahí se derivan unos efectos de poder. Bien, hasta ahí. ¿Preguntas? Bien, ¿seguros? Bueno, esa relación objetivación-subjetivación, ¿no? Desarrollo mutuo y vínculo recíproco es el que permitiría también afectar los modos de subjetivación disponibles enfrentando estos modos de objetivación. ¿Qué significa eso? En un momento dado, un sujeto interroga unas relaciones entre la verdad y el poder, ¿no? Unos juegos de verdad sobre sí mismo, no sobre todo, sino sobre sí mismo. Y al hacerlo, también termina desafiando una gubernamentalidad que lo produce como objeto de poder. En tanto el poder o unas relaciones de poder, porque el poder no existe, sino unas relaciones de poder, unos dispositivos, unas gestiones, se apoyan en unas verdades, cuando el sujeto interroga a la verdad acerca de sus efectos de poder y al poder acerca de sus discursos de verdad, que es lo que Foucault va a entender por crítica, en ese momento ese sujeto está organizando un juego de sujeción. Entonces, esta objetivación y esta subjetivación que derivan de esas conexiones implican la posibilidad de invertir el juego, es decir, que revisando los modos como un cierto discurso nos objetiva y la subsecuente subjetivación que derivaría de ahí, entendiendo esos elementos también se puede organizar un enfrentamiento con esa subjetivación atacando esa objetivación. ¿Ven? Entendemos cómo un juego de verdad produce una subjetivación y una objetivación y desde ahí atacamos esa producción de formas de existencia justamente de los modos como hemos sido objetivados en un discurso. Para poner un ejemplo, la objetivación y la subjetivación que se da en lo que yo he llamado en algunos lugares gobierno del cuidado. Es decir, el hecho de que yo me objetivo a mí mismo como aquel que debe cuidarse, autocuidado, que debe cuidar la relación con la sociedad desde su autocuidado, etcétera, es susceptible de ser cuestionada desde un análisis que dé cuenta cómo es que ese cuidado y ese autocuidado está funcionando y por qué. Cuando yo digo es posible enfrentar a ese gobierno del cuidado una ecología del cuidado, estoy proponiendo con Foucault que esa objetivación y subjetivación que derivan de esas relaciones de saber y del poder que se dan en el dispositivo gubernamental actual acerca de cómo debemos hacer respecto a la pandemia, será susceptible de ser enfrentado desde un saber distinto, un saber convergente, que no circunscribe el cuidado a especialistas en el cuidado como el médico, el psicólogo, el psiquiatra, etcétera, sino que es capaz de organizar diversas posibilidades de cuidado para diseñar una ecología específica para una comunidad específica. Más allá de si eso es verdadero o no, porque hasta ahora es una hipótesis, como lo recuerden, lo que estoy señalando es que esa interacción subjetivación-objetivación no es una determinación cerrada. Dar cuenta precisamente de esa correlación constante entre subjetivación y objetivación es precisamente la que permite que el juego de la crítica pueda alterar, invertir, hacer un sistema de reversibilidad, dice Foucault en alguna parte, ¿no? De esas relaciones entre el sujeto, la verdad y el poder. No sé si me expliqué ahí o hay alguna pregunta. Profe, una pregunta. Ahí entonces en este juego la apuesta también de estas cuestiones que ejercen el poder, ¿estaría allí inmerso el asunto de la conservación de ese poder? Lo que pasa es que si el poder se entiende como algo a conservarse, se está entendiendo de manera sustancial. Es decir, se asumiría que alguien tiene el poder o que alguien puede conservarlo. Cuando lo que Foucault dice en El sujeto y el poder, lo veremos en la exposición de Marlene, es que el poder es siempre relación.
Así que hay un momento en el que alguien querría, o un esquema querría mantener las relaciones de poder intactas, es decir, hacer que eso que está ocurriendo no cambie. Cuando lo que Foucault está diciendo es que, lo veremos con lo de Magnin, no quiero adelantarme, pero Foucault dice, lo leyeron en el texto, donde hay poder hay libertad, donde hay poder hay resistencia. Una cosa es el hecho de que el poder, en tanto que relacional y en tanto que consiste en la capacidad de dirigir la conducta de otros, haga que esos otros que son dirigidos en un modo de gobierno insistan en, se muevan a, se enfrenten de, porque eso es justamente lo que Foucault entiende por libertad, ¿no? Y otra cosa es que en ese juego estratégico, quien lo propone quiera ganar manteniendo siempre unas ciertas sujeciones. Pero mantener esas sujeciones, por mucho que se promueva, intente, etcétera, no es definitivo. En todos los casos siempre pasará, siempre será posible que una persona, un grupo, unos sujetos ubiquen esas relaciones que están dadas ahí y las inviertan, las transformen, las cambien, negocien eso de otra manera, etcétera. Que es justamente lo que Foucault va a entender por crítica. Es decir, si se tratara de que alguien juega el juego de mantener el poder y ya, entonces no habría crítica posible. En cambio, cuando hay relaciones de poder, hay vínculos con la verdad que producen las maneras de existencia, y esas maneras de existencia siempre y en todos los casos podrán interrogar a esas verdades acerca de cómo tienen efectos de poder y a esos efectos gubernamentales, esas estrategias gubernamentales, cómo es que se apoyan en unos discursos de verdad para invertir, transformar, cambiar, etc. Más adelante voy a traer unas referencias de qué es la crítica, que es la conferencia de 1978. Pero digamos que no es tanto el hecho de que alguien suponga que el poder puede, comillas, conservarse. Un juego, mejor, un juego estratégico gubernamental ha incluido desde su estrategia el mantenimiento de unas sujeciones que en el fondo son insostenibles siempre y cuando aparezca una relación crítica que da cuenta de la interacción, discursos de verdad, efectos de poder, elementos de poder, discursos verdaderos, y desde ahí se establece un enfrentamiento con ese modo de gobierno. Luego, no se trataría en Foucault de que alguien quiere mantener, comillas, el poder. Mejor, un sistema gubernamental ha incluido en su estrategia el mantenimiento de unas sujeciones. Pero aquellos que son sujetados siempre podrán interrogar esas relaciones para desujetarse de eso y buscar unas posibilidades nuevas. No sé si me expliqué, Adriana. Sí, profe. Sí, gracias. Bien. En ese mismo texto, ¿no?, en el de Foucault, Foucault define subjetividad de esta manera. La manera en que el sujeto hace la experiencia de sí mismo en un juego de verdad en el que tiene relación consigo. La manera en que el sujeto hace la experiencia de sí mismo en un juego de verdad en el que tiene relación consigo. Entonces veamos. Hemos dicho que el sujeto tiene vínculos con una cierta verdad sobre sí mismo y al hacerlo genera sobre sí un conjunto de operaciones. Las asume, las lleva a cabo, las defiende, distingue por qué sí, por qué no. Establece cuál es el lugar que tiene ahí en esa verdad sobre sí mismo. Piensen, por ejemplo, en los caminos espirituales. Perdón. La diferencia entre quién es un iniciado y quién no. Quién es un gurú, quién no. En las diferentes escalas que aparecen en ciertas interacciones éticas. Por ejemplo, piensen en los 12 pasos que tienen que ver con el tratamiento que hace el alcohólico, desde Alcohólicos Anónimos, etc. Hay una cierta ubicación, ¿ven? Un cierto lugar que le pertenece a aquel que se ha objetivado a sí mismo en torno a una verdad que primero dice que es y segundo le muestra un modo de existencia, ¿no? Ese esfuerzo, ese trabajo de ser algo, ¿no?, de tener una experiencia de sí mismo. Fíjense que no hay una definición inicial de sí mismo. Así como el poder y así como la verdad, el sí mismo es también relacional, ¿ven? El sí mismo no es un dado. ¿Qué quiere decir eso? Porque hay una costumbre aquí de escuchar estos conceptos y suponer que eso no tiene nada que ver con uno. Lo que somos, es decir, lo que usted es aquí y ahora, es el resultado de una interacción compleja histórica, de un conjunto de discursos de verdad y relaciones de gobierno, en el que usted, voy a decirlo con Deleuze, se ha plegado sobre sí mismo de cierta manera para construir un cierto modo de existencia. Ahora, cuando usted se pliega a sí mismo sosteniendo esa relación discursiva y esos elementos gubernamentales, esa exigencia que usted provoca sobre sí mismo,
y que puede ser provocada porque otros se la exigen. Es decir, yo te exijo que tengas esa exigencia sobre ti. Es parte de un esquema de gobierno, etcétera. Piensen en la cuestión del poder pastoral cristiano, ¿no? Yo te exijo que te hagas un examen de autoconciencia. Tal vez recuerden las condiciones para poder confesarse, ¿no? El primer movimiento de la confesión es el examen de conciencia y el arrepentimiento. Es decir, yo te exijo que para que puedas llevar a cabo este ejercicio, pliegues sobre ti mismo esta operación, y el sujeto que hace eso sobre sí mismo está reconociendo en sí mismo esa verdad, etc. Así que el sí mismo no es un dado, es siempre un producto, pero ese producto no es únicamente un efecto puro de A, entonces B. No, es el hecho de que ese sujeto pliega sobre sí mismo unas ciertas maneras de existencia, se exige ciertas cosas, tiene ciertas reglas a la mano, desafía unas verdades proponiendo otras, experimenta con unas, juega con otras, etc. Pero fíjense que para dar cuenta de qué es eso que es la subjetividad, distinto de la interacción objetivación-subjetivación, es que en la especificidad del trabajo del sujeto sobre sí mismo hay un trabajo sobre sí que produce lo que él es o lo que ella es, desde un cierto juego de verdad. Ojo, no todos los juegos de verdad, en el que ese sujeto tiene relación consigo mismo en tanto que es ese sujeto. Piense, por ejemplo, en el conjunto de operaciones que realiza sobre sí mismo un atleta de alto rendimiento. Para poner un ejemplo completamente ajeno a la academia y que involucra el cuerpo de cierta manera. Lo han escuchado, lo han visto, y si han sido deportistas de alto rendimiento, pues lo saben. Un cierto modo de alimentarse, una dieta, un trabajo sobre sí mismo que implica una gestión médica de sí, una vigilancia constante sobre cuántas calorías, sobre cuál es el nivel de movimiento que debo tener en la competencia, etc. ¿Ven? Eso es distinto de otros juegos de verdad, claro, pero cuando estamos analizando una subjetividad específica, tendríamos que ir a mirar los juegos de verdad específicos desde los cuales un sujeto se pliega sobre sí mismo, un sujeto establece un conjunto de operaciones sobre sí, desde el cual tiene relaciones consigo mismo. Así que no hay un sí mismo final que tiene una especie de reflexión sobre sí intacta, que lo mantiene, sino que lo que somos es el constante movimiento del trabajo sobre nosotros, en el que tenemos esa experiencia de nosotros vinculados con la verdad, con los modos de gobierno, y de los cuales, por supuesto, podríamos modificar esa relación en tanto en cuanto modificamos el juego de verdad. Insisto que no se trata de una relación directa, ¿no? Como entonces A, entonces B. No, mejor, sedimentados en esta relación histórica en la que tenemos ciertas relaciones con nosotros mismos, aquí y ahora yo puedo analizar cuáles son los juegos de verdad que hacen que yo me pliegue a mí mismo de cierta forma, que tenga cierta relación conmigo de cierta forma, para desde ese cuestionamiento y análisis preguntarme cómo podría ser distinto, cómo asumir un juego de verdad diferente, etc. Así que una cosa es, voy a poner por caso, la relación consigo mismo que deriva de una experiencia estoica, ¿no? Piensen, por ejemplo, en estos días la multiplicidad de técnicas estoicas que están apareciendo de nuevo para poder lidiar con ese enfrentamiento constante con la muerte y en la enfermedad, etc. El estoico pliega sobre sí mismo un conjunto de verdades, ¿no? La muerte no es un mal, ¿no? Primera verdad fuerte, la muerte no es un mal. La enfermedad tampoco es un mal. Lo que es el mal es que no puedas establecer con claridad qué depende de ti y qué no. Recuerden a Epicteto, el Enquiridium, ¿no? Tononton tamen est inefeminto de uc efemin, ¿no? De lo que existe, existen dos clases de cosas, dos puntos. Las que dependen de mí, las que no dependen de mí. Epicteto, con la escuela estoica, insiste, deja de pensar que el mal es lo que es exterior a ti. El mal es que no distingas lo que depende de ti de lo que sí depende de ti, porque cuando dejas con claridad qué depende de ti y te esfuerzas por vivir así, dice Epicteto con todas las letras, vivirás como un dios entre los hombres. Más allá de si eso es cierto o no, porque estoy solamente poniendo un ejemplo, hay una tremenda distancia entre alguien que asume el juego de verdad del pensamiento estoico para decir que la muerte no es un mal, la enfermedad no es un mal y nada de eso es un mal porque no depende de nosotros. Y si es un mal, no ocuparnos de lo que depende de nosotros, como nuestro propio juicio, nuestra propia razón, la manera como llevamos a cabo ciertas acciones, etc. La modificación del juego de verdad sobre mí mismo modifica lo que yo soy en tanto en cuanto modifica el despliegue que yo hago sobre mí mismo en la experiencia que tengo sobre mí mismo.
No sé si me expliqué aquí o hay alguna pregunta. Yo quisiera preguntar si este último ejemplo cruzaría con lo que plantea Foucault con la estética de la existencia. Sí, bueno. Por cierto, hay un libro que yo escribí que se llama así, ¿no? Pues, está disponible si lo necesitan. Ya no está disponible en físico porque, pues, tengo los primeros 500, pero ya se acabaron. Pero si les interesa, puedo compartirles el PDF, ¿no? Del texto. Bien, sí. Solo que la estética de la existencia no es todos los juegos de verdad, ¿no? La estética de la existencia es la especificidad, dice Foucault, de la cuestión griega de ubicarse a sí mismo como objeto de elaboración y el orden del arte, la distinción, convertir la propia existencia en una obra de arte. ¿No? Esa estética de la existencia griega tendrá repercusiones, ¿no? En otros momentos históricos, incluyendo el Renacimiento y otros momentos, y tendrá una tremenda importancia en el pensamiento de Nietzsche, ¿no? En el que el verdadero problema del artista no es otro que configurarse a sí mismo y al mundo de otra manera. Para decirlo así, hay muchas ideas de la estética de la existencia, pero en Foucault, la estética de la existencia es la especificidad griega de lo que él llama la relación del sujeto con la verdad en ese momento histórico. Que hay una cierta idea según la cual habría una estética de la existencia hoy y ya. No, hay una especificidad griega sobre eso, primer momento histórico. Segundo, pregunta, ¿qué problematizaciones acerca de la relación con nosotros mismos produce el comprender que lo que somos es susceptible de ser considerado como obra de arte? Cosa que también aparece en El sujeto y el poder acerca de la cuestión del enfrentamiento de Foucault con Sartre, y recuerdan la filosofía de Sartre sobre la autenticidad, etcétera, que tuvo tantísima importancia. Pero una cosa es preguntarse a sí mismo cómo ser auténtico, ¿no? La cuestión sartreana de la autenticidad. Y otra cosa es hacerse la pregunta, ¿cómo podría construirme yo como objeto de mi propio diseño artístico? ¿No? Hay una gran distancia. Ahora, para Foucault, la estética de la existencia es la especificidad griega de eso. Que desde ahí podamos interrogar ciertas cosas sobre nosotros, está bien, pero no se trata de un retorno a lo que los griegos dijeron, entonces debemos ahora cumplir por fin el programa que los griegos no pudieron llevar a cabo, ¿no? No sé si me expliqué. Sí, gracias. Bueno. Esto ya no es el texto de Foucault, esto es otro texto que tiene que ver con una síntesis del curso de 1980, Subjetividad y Verdad, ¿no? Foucault hace la pregunta de cómo es que se planteó unos análisis acerca de esa correlación, ¿no? Y esta es la pregunta metodológica, la pregunta problema. Dice Foucault, ¿cómo ha sido establecido el sujeto en diferentes momentos y en diferentes contextos institucionales como un objeto de conocimiento posible, deseable o incluso indispensable? ¿Cómo la experiencia que se puede hacer de sí mismo y el saber que de ello se forma han sido organizados a través de ciertos esquemas? ¿Cómo se han definido, valorado, aconsejado e impuesto estos esquemas? Bien, es la pregunta inicial que tendrá la ruptura, ¿no? Foucault viene trabajando la cuestión de la biopolítica 78-79, y en el 80 aparece, emerge la cuestión del sujeto, pero eso ya se había hecho visible en los otros cursos. Así que primero, ¿cómo ha sido establecido el sujeto en diferentes momentos y en diferentes contextos institucionales como objeto de un conocimiento posible, deseable o incluso indispensable? Entonces, dar cuenta de cómo funciona esta configuración es parte del trabajo analítico, ¿no? De lo que él llamará después ontología crítica de nosotros mismos, ¿no? Histórico-crítica. Esto es abstracto, no en el sentido de que no sirva de nada, sino que es abstracto porque necesita llenarse de marcos empíricos, y Foucault siempre lo hizo, es decir, estas preguntas aparecen amplias, teóricas, comillas, pero él enseguida las ubica en una especificidad de un saber, en la especificidad de cierto modo de existencia, ¿no? Modos de gobierno precisos. Así que esas preguntas son amplias, pero siempre tienen que conectarse con la especificidad de lo histórico, de lo que se da en el marco histórico. Pensemos entonces en lo que ocurre con la interacción cuidado-autocuidado hoy, o en la relación de sujeto preferida, ¿no? Que ustedes tengan, ¿no? La cuestión del joven
la cuestión del sujeto de trabajo, ¿no? El problema del cuerpo, etc. Eso siempre es específico, ¿no? Entonces, conocimiento posible. Bueno, ¿cómo es que la virología hoy se conecta con la neurobiología y otros saberes para averiguar cómo desarrollar la vacuna y qué efectos tendría sobre nosotros, etcétera? Hasta ahora nadie se ha preguntado cuáles serían los efectos sociales de eso, ¿no? Bueno, sí hay gente preguntándoselo, pero es un asunto interesante. ¿Qué va a pasar con la vacunación, ¿no? ¿Qué clase de gestión gubernamental va a aparecer ahí? Ya hay algunas personas haciendo algunas hipótesis, ¿no? Ese conocimiento también puede ser deseable porque, pues, podría pasar que usted se interroga acerca de por qué razones, voy a decirlo en el lenguaje de la autoayuda, usted termina saboteándose a sí mismo, ¿no? Usted se pregunta, bueno, ¿por qué razón siempre que yo estoy acercándome a ciertas posibilidades de expresión de mi propio ser, algo aparece torpedeando lo que soy, ¿no? Y entonces aparece un conjunto de discursos que van desde la cuestión psicoanalítica hasta elementos de karma, etcétera, en los que se hace visible cómo hay unas configuraciones internas que se han construido en usted que terminan saboteando su propio ser, ¿no? Y entender cómo se da ese saboteo implica también avanzar un paso hacia la configuración de la felicidad, el desarrollo pleno de sí mismo, etcétera. O indispensable en el caso en que la urgencia manifiesta de un cierto saber sobre lo que somos se conecta con la especificidad de un dispositivo que necesita resolver un problema lo más rápido posible para poder hacer viable un modo de gobierno. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, con la cuestión del cuidado y el autocuidado, pero que también ha pasado antes, ¿no? Con otras cosas? Bien. ¿Cómo la experiencia que se puede hacer de sí mismo y el saber que de ello se forma han sido organizados a través de ciertos esquemas? Aquí hay una pregunta fuerte acerca de si la noción de experiencia que Foucault está proponiendo acá es la misma noción de experiencia de la hermenéutica, ¿no? En otros textos, Foucault define experiencia ya no como la conciencia que tiene el sujeto de sí mismo sobre sí mismo en el marco histórico, que es la definición que aparece en Husserl y en el resto de la fenomenología, sino la claridad que se tiene acerca de las relaciones saber, poder, ser que se dan en lo que somos. Así que cuando ven experiencia aquí, no confundan el hecho de que una conciencia da cuenta de su propia conciencia, como en la fenomenología y la hermenéutica, sino el análisis que da cuenta de qué relaciones ser, saber y poder se configuran en mí. Perdón. Y el saber que de ellos se forma han sido organizados a través de ciertos esquemas. Entonces, piensen en su esquema pedagógico favorito, el que sea. En ese esquema, por ejemplo, suponiendo que sea la pedagogía de la liberación de Freire, en esos esquemas hay un lugar de la educación, un lugar del profesor, un lugar del estudiante, un lugar de la sociedad. A cada de ellos se le dice cuál es su tarea crítica, en qué consiste, por qué razones, etc. Luego también se darían los esquemas neoliberales, es decir, un esquema neoliberal como el actual. Dice que el propósito del profesor es formar en capital humano, en hacer que las competencias X, Y, Z, ¿lo ven? Así que no importa cuál es ese elemento, es posible dar cuenta de cómo se da esa experiencia del sí mismo en esas relaciones del saber-poder. ¿Cómo se han definido, valorado, aconsejado e impuesto esos esquemas? Especialmente lo que tiene que ver con el trabajo ético, ¿no? En la estética de la existencia griega, por ejemplo, se valora a aquel que es capaz de aparecer delante de los otros como capaz de gobierno de sí, ¿no? En cratella se dice eso en griego. Los griegos se hacen la pregunta de quién debe gobernarnos, en tanto que iguales, y ese que es capaz de gobernarse a sí mismo prueba en su propia vida que en tanto que se gobierna a sí mismo puede gobernar a otros, ¿no? Cosa que es muy distinta de la actual. Pero ese esquema de la relación del sujeto con el mismo es tremendamente valorado en un determinado momento histórico. Bien, no sé si esa interacción subjetividad-verdad queda clara o hay alguna pregunta. Bien, no sé si hasta acá, doctor Martínez, quiere agregar algo, Rubén. No, todo muy bien, muy claro, doctor. No por ahora. Bien. Ahora sí aparece el sujeto y el poder. Voy a pasar muy rápido por aquí porque es la exposición de Marlin, ¿no?
Una cosa es la interacción subjetividad y verdad, en la que se da una experiencia de sí, de unos ciertos juegos de verdad, y otra cosa es el hecho de que unos ciertos modos de poder le dice a cada quien quién es, ¿no? Esto lo va a trabajar Marilyn, así que paso demasiado rápido, ¿no? Esta forma de poder se aplica a la vida cotidiana inmediata, que primero categoriza al individuo. Entonces pregunta, ¿cómo se categoriza un individuo en determinado saber? Así. 2, lo marca en su propia individualidad, es decir, ¿qué dice el sujeto sobre sí mismo en tanto en cuanto está sumergido, sujetado a una cierta relación de poder? 3, lo ata a su propia identidad, es decir, le circunscribe un cierto modo de ser que le exigirá, lo mantendrá en ese esquema de emplazamiento estratégico, etc. Le impone una ley de verdad que ha de reconocer sobre sí mismo y que los otros han de reconocer en él. El médico le dice al paciente, usted está loco, ¿no? En los análisis que Foucault hace sobre la locura. Usted está loco, el paciente le dice, no, yo no estoy loco. Y el médico se dedica a probarle por qué está loco. Y luego de eso el sujeto dice, usted tiene razón, doctor, yo estoy loco. ¿Ven? Es un análisis que hace Foucault en otras investigaciones. Y esa forma de poder ya toma individuos y los convierte en sujetos y da cuenta de qué es eso que es el sujeto. Bien, paso rápido sobre eso. Pero no se da únicamente una cierta producción, ¿no? También hay unas luchas, ¿no? Esas luchas son las que cuestionan el estatus del individuo. Por un lado afirman el derecho a ser diferentes y subrayan todo lo que hace el individuo verdaderamente individual. Por el otro lado atacan todo lo que separa al individuo, lo que rompe sus lazos con otros, es sin de la vida comunitaria. Fuerza al individuo a volverse sobre sí mismo y le ata a su propia identidad de una manera constrictiva. Entonces, no hay únicamente una producción de sujeto, también hay unas luchas, ¿no? Que era lo que estaba preguntando Adriana. No es suficiente con que quien diga que hay unos modos de producir sujeto, también pasa que esos sujetos se enfrentan a esos modos de gobierno, se enfrentan a esos juegos de verdad, se niegan a ser categorizados así, a ser señalados así, etc. ¿Ven? No son luchas exactamente a favor o en contra del individuo, cosa que aparecería en ciertas definiciones de individualidad como autenticidad o como especificidad de ser. Para Foucault no hay nada más masivo que lo individual, sino luchas en contra del gobierno de la individualización, es decir, de la gestión que hace que cada uno sea de cierta forma, tenga su historia clínica, su sábana de notas, tenga sus anotaciones en el sistema académico, tenga ciertas referencias en Scopus. ¿Ven? Ese gobierno, la individualización que ubica a cada quien en un lugar, le dice que tiene que saber sobre sí mismo, le exige una cierta identidad. Hay un momento en que unos sujetos se vuelcan contra eso, ya no quieren hacerlo, lo hacen de otra manera, etc. Y eso se conecta entonces con la cuestión de la crítica, ¿no? En la que el objetivo de hoy ya no sería, esto es 1983, recuérdenlo, no sería descubrir lo que somos en esa obsesión de la hermenéutica del sujeto, que Foucault hace visible, ¿no? Cómo pasó históricamente hablando que la objetivación que planteemos sobre nosotros sea un constante indagar sobre lo que somos para producir una verdad sobre sí. Recuerden que la hipótesis que he planteado tanto en otros textos como en el discurso que hice para la lección inaugural, o lo que he planteado acerca del autocuidado y el cuidado, hay una obsesión por producir la verdad sobre nosotros mismos que en el momento en el que Foucault hace visible esto, está conectada con saberes derivados de la medicina, la psicología, la psiquiatría, etc. Y también él hace visible cómo eso se conecta con formas de producción económica, pero que desde mi perspectiva hoy están vinculados con elementos relacionados con lo espiritual, en el orden de la autoayuda, en el orden de discursos de gestión de la tranquilidad, todos los discursos que tienen que ver con la búsqueda de la felicidad, etc. Así que primer movimiento de la crítica, hay que rechazar lo que somos, pero es muy difícil rechazar lo que somos simplemente diciendo yo no quiero ser eso. Aunque sea el primer movimiento, ¿no? Hay un debate sobre la relación entre crítica y negatividad, especialmente en el enfrentamiento entre Nietzsche y Hegel. Ese ejercicio crítico no sería únicamente rechazar lo que somos diciendo que no, que sería un aspecto básico, claro, sino haciendo esto. Tenemos que imaginar y construir lo que podríamos ser. ¿Ven? Hay un ejercicio de creatividad aquí que ya no es únicamente rechazar lo que somos en tanto en cuanto decimos que no, sino que imaginamos, hacemos posible, experimentamos eso otro que podríamos ser. Y Foucault dice con todas las letras, la conclusión sería que el problema ético, político, social y filosófico de nuestros días no es intentar ligar al individuo del Estado,
Piensen en todo lo que implica esto para el pensamiento marxista, etc. O de los modelos represivos del poder y de las instituciones estatales, sino liberarnos a la vez del Estado y del tipo de sujeto de individualización que está vinculada al Estado, ese gobierno de la individualidad. Tenemos que promover nuevas formas de subjetividad, es decir, nuevos juegos de verdad que provocamos sobre nosotros mismos para construirnos a nosotros mismos de otra manera, a través del rechazo de esta clase de individualidad. Primer movimiento, decir que no. Segundo movimiento, imaginarnos una posibilidad nueva, ese decir que nos ha sido impuesta durante varios siglos. Eso porque daría la sensación que sería suficiente con una cierta actitud de rechazo, ¿no? Como si la crítica fuera solamente la actitud de rechazo. Quizá ese primer momento es necesario, ¿no? ¿En qué es la crítica? Lo vamos a ver ahora. Foucault muestra en 1978 cómo es que ese primer movimiento de no ser gobernado de cierta manera, no por estos, no de este modo, es el primer paso. Históricamente hablando ha sido así. Pero no sería suficiente para configurar una posibilidad crítica porque no hace viable alternativas. Y una cosa es desujetarse, que es el primer movimiento, decir que no, no de esta manera, no, no por estos, no con este régimen de verdad, no con estas estrategias, sino ahora plantear la posibilidad de hacer aparecer posibilidades nuevas. Así que en 1978, Foucault insiste en ese primer movimiento de rechazo, de decir que no, de desujetarse, para en 1983 ya decir con todas las letras, tenemos que configurar una manera distinta de existencia. Bien, ¿hasta ahí preguntas o está claro? Profe, ¿Sí? una duda. Bueno, digamos que en esta cuestión de la subjetivación, juegos de verdad, yo lo estaba mirando también, pues desde la perspectiva económica y un poco desde la línea explicativa de Marx. Y de alguna manera, pues estableciendo cierta vigencia, pues de alguna forma aún nos enfrentamos a ciertas maneras de alienación. Y entonces estaba pensando, por ejemplo, en una señora de servicios generales, donde de alguna manera en esas lógicas de subsistencia y esas capturas económicas, pues tiene que trabajar 10 o 12 horas diarias. Y digamos que ella pudiera enfrentar ese ejercicio crítico, pero no diría, parece que la crítica a veces tuviera un privilegio en determinados contextos o para determinadas personas, ¿sí? Pero por caso que ella pudiera sentirse capturada y efectuar una crítica al respecto, entraría luego en unas lógicas de ficción donde de pronto uno diría, bueno, mayor igualdad o tal vez establecer una relación con otros lugares donde pueda trabajar 4 horas y tenga una vida digna y tenga cierto tiempo para poder desarrollar ciertas actividades que le permitan pues desarrollarse como ser humano. Entonces a uno le surge la pregunta justamente de cómo efectuar un movimiento en la subjetividad, digamos, enfrentando a un sistema socioeconómico que de alguna manera nos sumerge en esa estructura y que a pesar de que de pronto ella diga, quisiera algo distinto en las formas de experimentación, diría, no, tal vez estoy como condenada a esto porque por mi formación académica, por la falta de oportunidades, pues parece que me toca seguir trabajando 10 a 12 horas diarias y no poder establecer unas formas distintas en esas formas de alienación que la someten. Entonces, de alguna manera, pues pensaba en eso, en personas, por ejemplo, en ese sentido, en ese caso. Ok, bueno, esa cuestión es muy importante y aparece casi siempre en los cuestionamientos que se hacen a estas posiciones. Quizá todos recuerden y todas recuerden que lo más bello de la crítica es que siempre es susceptible de crítica. Es decir, el día que vean a una propuesta crítica negarse a la crítica deben sospechar de eso, porque eso ya no es crítica sino ideología. Lo más bello de ese elemento crítico es que nos lanza la pregunta acerca de hasta dónde es viable considerar esto como un elemento nuclear de la relación entre crítica y resistencia. Es muy común que posiciones derivadas del marxismo o de ciertas comprensiones marxistas insistan en que esto no termina siendo realmente una resistencia, sino que termina siendo algo así como el elemento privilegiado de algunos que son capaces de crítica versus otros que no. Quizá el problema esté en lo ontológico, ¿no? Por eso hemos insistido tanto en eso.
Y es que hay una gran distancia entre decir sistema, entre decir capitalismo de manera amplia, y otra, el criterio fundamental de la metodología Foucaultiana, que también se conecta con la de Nietzsche, que es la negación de los universales para establecer con claridad las prácticas. ¿Qué quiere decir eso? En el discurso de El nacimiento de la biopolítica de 1979, texto que Marlin también está trabajando para su tesis, Foucault muestra que no hay una única versión del capitalismo, sino que hay muchas. Hay muchos discursos de producción del capitalismo que han tenido cierto impacto, que han provocado ciertas maneras, etc. Y que, claro, alguien podría pensar que en el fondo todas terminan sosteniéndose en la cuestión marxista, cuando muchas de ellas se niegan dicen que eso tiene un límite, establecen que las cosas ya son diferentes. No únicamente en la crítica que le valió tantos problemas a Negri en Imperio sobre la cuestión marxista y el límite del pensamiento de Marx, sino en la claridad ontológica que debe tener un investigador acerca de estas cosas. Entonces, si se prefiere un universal como ese, ¿no? Entonces no podríamos ver las prácticas y las resistencias serían inviables. Quiero decir, la única manera de establecer una resistencia a eso que Marx llama alienación sería configurarse efectivamente como clase capaz de conciencia, un proletariado consciente que ahora lleva a cabo la revolución, etc. Y por eso en ese análisis las cosas se dan así, es decir, ya no habría más opción. ¿Qué tendría que hacer esa señora? Pues organizarse y levantarse y acabar con esas estructuras de dominación para que el capital tal cosa. Pero si reconocemos que esa modalidad productiva pasa por un conjunto de prácticas distintas, es decir, que no puedo hacer una confusión entre lo que yo soy en tanto en cuanto trabajador y lo que soy en tanto que sujeto ético, y que una cosa podría afectar la otra o viceversa, ¿no? Tal vez han escuchado a Marvin acerca de su tremendo pesimismo, acerca de si de verdad lo espiritual podría ser algo importante hoy más allá de la captura del capital. Está el hecho de que si confundimos sujeto ético con sujeto productivo, con sujeto de aprendizaje, estaríamos mezclando todas las prácticas, cuando lo que habría que hacer sería hacer visible cómo se interconectan cada una de ellas para poder hacer viable una resistencia. Claro, si yo digo que hay alienación, de entrada ya no podría hacer otra cosa que enfrentar esa alienación desde una cierta configuración de choque. Pero, si reconozco que lo que hay es producción, con Marx, ese es pensamiento marxista, ¿no? Se confundió que somos sujetos de trabajo, Marx quería decir que somos sujetos que producen. Y Marx también alcanzó a ver que somos producidos, ¿no? Eso es lo que pasa con su análisis sobre la cuestión del proletariado, etcétera, con los sujetos históricos. Hay otro momento en el que el análisis crítico podría ser visible cómo es que hemos sido producidos de cierta manera. Entonces hay más emplazamientos que la alienación ahí. Está el emplazamiento mujer, está el emplazamiento mujer trabajadora, el emplazamiento, no sé, pongamos por caso que esa señora a la que usted habla tiene la posibilidad de ir a un curso de danza árabe en el salón comunitario. Y que yendo allá, entonces empieza ese ejercicio de danza árabe que le dice que dentro de ella vive una diosa. ¿No? Entonces ella dice, pero ¿cómo se le ocurre decir que dentro de mí vive una diosa? Se llama Shakti, ¿no? Sino dentro de mí no vive nadie. Si yo soy una señora gorda con cicatrices de mis embarazos, con estrías, etcétera, ¿qué va a haber una diosa de la belleza dentro de mí? Cuando eso pasa y ese emplazamiento termina haciéndola cuestionar acerca de lo que es, fíjese que no necesariamente hay un proceso reflexivo en el orden de la construcción académica, si usted quiere, de lo que significa la crítica, sino que hay un movimiento que el sujeto hace sobre sí mismo para cuestionarse a sí mismo acerca de las relaciones verdad-poder que producen lo que son. Entonces, ojo. No confundamos el hecho de que es posible que en las investigaciones sociales hagamos eso. Al ejercicio de hacer visible cómo aquí y ahora unos sujetos sociales llevan a cabo esos movimientos. Sí, de lo que se trata es de lo que Foucault llamó la diferencia entre las prácticas de liberación y las prácticas de libertad. Si los esquemas gubernamentales lo único que ofrecen es dominación y no hay más opción que levantarse y luchar para poder crearle un espacio a la libertad, pues habría que hacerlo. Pero si hay una cierta libertad en el sentido de que hay unas ciertas posibilidades de inversión, enfrentamiento, cambio, etc., en esas prácticas de libertad es donde estaría el juego de la resistencia.
Entonces, claro, decir sujeto alienado parece dejar afuera cualquier otra posibilidad distinta de la de levantarse contra la dominación. Si usted quiere, pero a manera puramente provisional para poder seguir, esa noción de alienación deriva de la comprensión del poder como esquema puramente de dominación, como si no hubiera más alternativas. Pero cuando dividimos eso por prácticas, cuando ya no hay universales, sino cuando hay prácticas, cuando reconocemos que en esas prácticas hay muchas configuraciones de sujetos, no uno solo, sino muchas, entonces no hay un sujeto alienado, sino posibilidades de producción que por crítica pueden ahora cuestionar en un movimiento que el sujeto hace sobre sí mismo cómo terminó siendo eso que es. Entonces la señora va, empieza a mover el cuerpo, entiende ciertas cosas sobre sí misma, modifica lo que entiende sobre sí misma, y eso le permitirá también modificar ciertas cosas. O también puede ser que eso se endurezca, como dice Deleuze, y que ahora la haga mejor trabajadora o, según esa idea, más alienada, etc. Porque no pueden darse aquí privilegios a los conceptos para decir que toda resistencia es buena, que entonces hay unas resistencias que sí y otras que no. No, una resistencia es el enfrentamiento de una relación de poder a otra. Y habría que averiguar cómo se hace eso en elementos mucho más complejos. Lo que sí me parece que está en la mitad del paseo, para poder seguir, es el hecho de que unos juegos de verdad terminan teniendo efectos de poder más fuertes y que cuando nos ubicamos de esos efectos de poder, desde esos juegos de verdad, entonces podemos plantear una crítica que tiene más alcance en el sentido de cuál de sujeción y cuáles posibilidades nuevas. ¿Cómo se consigue el acceso al análisis crítico de esos juegos de verdad? Esa es una cuestión difícil. Estamos completamente de acuerdo. Porque no todos los sujetos tienen acceso a, o no pueden por, o no se les permite por. Pero quizá no. Quizá haya sujetos sociales que están viendo juegos de verdad que otros no alcanzan a ver. Ni siquiera en la configuración de lo que llamaríamos crítica académica especializada. No sé si me expliqué, Alexander, los demás. Jorge, ¿usted tendría algo que decir al respecto? Yo creo que encontré un límite ahí, no sé. No, déjeme pensar, no. Estaba escuchándolo, pero no estaba como reflexionando para decir algo. No sé, Alexander, o alguien más del seminario puede decir. Sí, profe. Sí, sobre todo, digamos, lo pone uno a pensar un poco el tema justamente de a veces sí, digamos que el privilegio de la crítica y cómo de alguna manera entonces esas formas de resistencia tendríamos que focalizarlas en unos casos particulares específicos donde de alguna manera puedan emerger unas formas creativas en ese escenario, por ejemplo, a través del arte, de la danza, pero que de alguna forma pues sigue siendo consciente de ciertas capturas en su individualidad, pero que de alguna forma muchas veces, a pesar de que logre movimientos hacia otros escenarios, pues hay cosas que definitivamente sí va a ser muy compleja de salir. Por ejemplo, en la relación tiempo-dinero, ¿sí? O sea, por ejemplo, de alguna forma, eso pues le dice, no, pues por más que yo de todas maneras establezca unas formas en la danza o en el deporte o en el afecto hacia mis hijos o en la configuración de unas afectividades distintas con mi pareja, pues igual es difícil salir de esa cuestión de trabajar 10 horas, de tener poco tiempo, de los sábados también. Entonces, esa situación igual sí es un poco compleja, digamos, de elaborar en el sentido de las formas de resistencia en la individualidad o en la vida de la persona como tal. Sí, pero fíjese que cuando analizamos cómo es que esa relación tiempo-dinero ya no es la marxista, pues hay algunos elementos que siguen manteniéndose. Pero las mayores relaciones entre tiempo y dinero como salario, ¿no? En Marx, pues terminan mostrando hoy en el análisis de Negri y de otros que el verdadero problema ya no es la relación cantidad de horas trabajadas salario, sino que es competencia salario. Pues porque hay personas que trabajan una hora y con esas competencias pues resuelven lo que supuestamente deberían conectar en otras horas de trabajo, etc. Entonces hay una interacción competencia-salario que consiste no solamente en ser competente, sino en competir sistemáticamente por un conjunto de privilegios que terminan reemplazando los derechos. Entonces el sistema actual, para decirlo en el lenguaje de comillas sistema, consiste en que se genera una competencia no únicamente en el sentido de ser competente, sino de competir con otros y de competir por un conjunto de privilegios que se entregan como el
premio mayor de un reality show, ¿no? Eso de que el reality show tenga tanta importancia en estos días no es gratuito. La vida misma, incluso esas nociones de felicidad y otros aspectos de la espiritualidad que terminan capturados ahí, terminan viéndose como una competencia específicamente con otros para poder alcanzar el máximo nivel de felicidad, de bienestar, etcétera, incluso pasando sobre los otros o siendo más inteligente que ellos o haciendo X cosas, etcétera. Así que si esa verdad está ahí, si ese juego de verdad está ahí, ¿cómo hago yo para entender que la interacción producción-ganancia ya no se da sobre horas de trabajo, sino sobre competencias? ¿Y cómo podría yo enfrentar esos elementos? Es una cuestión interesante de revisar, que es justamente lo que veremos en Convergencia Crítica sobre el modo como incluso en la formación doctoral, pues se les pide a ustedes que sean competentes en muchas cosas, incluyendo dirigir una tesis doctoral, tendrán que hacerlo. Pero al mismo tiempo el hecho de que esas competencias terminan asegurando el acceso a un conjunto de privilegios que otros no tienen. Y eso se disfraza de derecho, ¿no? O sea, usted se lo ganó, usted trabajó, etcétera, mientras otros no, tal cosa. O la idea de que el acceso a la educación es el que permitirá que las clases desfavorecidas puedan luchar por el acceso a unos modos de derecho. Cuando quizá en el fondo sigue manteniéndose esa idea de que toda la vida no es únicamente una empresa, en el análisis que Jorge hizo en su tesis doctoral, incluyendo la universidad, sino que además de una empresa, la universidad es un concurso, perdón, la universidad y la vida es un concurso constante por ser competente para poder competir lo mejor que se pueda para alcanzar un conjunto de privilegios que son disfrazados de derechos en un sistema que declara al otro, por un lado, como asociado estratégico, si sirve para que yo alcance lo que quiero en el equipo, o sea, esa noción de equipo termina siendo el hecho de que el equipo es competente para que todos ganemos, ¿no? Pero al mismo tiempo al interior de ese equipo aparecen competencias, etc. Y en un sistema de privilegios, ¿no? En quién sí puede tomar vino de la marca Z y quién no, en quién puede acceder a un sistema prepago de salud y quién no, etc. Claro, uno podría tener la sensación de que en la mitad de eso sigue estando Marx y muy probablemente ese análisis siga siendo efectivo ahí. Pero por el otro, hay unas modificaciones que vale la pena revisar, ¿no? Así que nosotros decimos, más que competentes, hay que ser eso. Bueno, hay una paradoja, y es que cuando somos competentes, somos más competentes. Es paradójico, porque se amplía la potencia. Pero esa competencia ya no sería únicamente el vínculo de asociación con el equipo o de asociación con el director de tesis para construir el producto de propiedad privada que implica la tesis doctoral, que asegurará mi competencia y que al mismo tiempo me asegurará el ingreso a un mercado de enfrentamientos en los que yo ahora conseguiré acceso a ciertos reconocimientos para desde ahí garantizar las posibilidades de ciertos privilegios. Bueno, ¿cómo hacer eso distinto? Pues vamos allá, vamos a donde nuestros compañeros indígenas y afros y vemos que esa cosa es distinta. Vamos a esquemas LGTBI y vemos que eso es diferente. Vemos a organizaciones un poco alternas de construcciones de formas de vida en que esas nociones son justamente enfrentadas, trabajadas de una manera distinta, ¿no? Claro, que eso de alguna manera terminará capturado por unas relaciones estratégicas que quieren averiguar cómo vencen. Sí, claro, porque eso es un juego estratégico. Pero no hay ningún privilegio, ¿no? Hay una cierta idea según la cual, entonces, si creamos la resistencia definitiva, si implanteamos por fin el punto exacto donde el sistema se desarticulará, entonces, no, toca con esas luchas regionales, precisas, específicas, en esas subjetividades dadas. Porque si no, pues terminarían sumergidos en una nueva metafísica, en la que habría algo exterior a esto que llamamos sistema que por fin nos permitirá resolver la cuestión, que es la cuestión utópica. Lo siento, me extendí mucho en esto, discúlpenme, no. Pero no sé si fui claro en algún sentido. Sí, profe, muchas gracias. Bien, resolvamos lo que nos quedan 20 minutos porque debemos descansar y darle paso a la exposición. Bueno. Habría entonces, esto ya es ¿qué es la crítica? Un texto de 1978 que les ruego encarecidamente que lean, ¿no? Foucault muestra en qué consiste eso que él llama la crítica, ¿no? Como propuesta. Uno de los pocos textos que resuelve de manera precisa esta pregunta. Es muy raro encontrar un texto que diga qué es eso que es la crítica, porque es un asunto distinto, ¿no? Es complejo.
Dice Foucault, en esta práctica histórico-filosófica se trata de hacerse su propia historia, ojo, de fabricar como una ficción la historia que estaría atravesada por la cuestión de las relaciones entre las estructuras de racionalidad que articulan el discurso verdadero y los mecanismos de sucesión que están ligados a él, cuestión que vemos que desplaza los objetos históricos habituales y familiares de los historiadores hacia el problema del sujeto y la verdad. Recuerden, 1978. Problema del que los historiadores no se ocupan. Vemos igualmente que esta cuestión inviste el trabajo filosófico, el pensamiento filosófico, el análisis filosófico, con unos contenidos empíricos diseñados precisamente por ella. Es decir, hasta ese momento se suponía que la filosofía no debería tener contenidos empíricos, ¿no? Planteaba conceptos, etc. Foucault está diciendo que el trabajo histórico-filosófico, dice que es crítico, necesariamente debe llenarse de contenido empírico. El contenido empírico es esa articulación entre discursos verdaderos y mecanismos de sujeción. ¿Qué significa fabricarse la historia como una ficción? No traduce, como la cuestión Ricoeur, de que la ficción es la interacción entre la imaginación y el discurso que debe sostenerse en una narrativa y sus reglas. No, es una cosa. Aquí implica el hecho de que tomamos aspectos empíricos, hacemos visibles esas interacciones empíricas en lo que Foucault va a llamar arqueología, y tratamos de vincular, de conectar esos elementos desde una cierta posibilidad de dar cuenta de cómo emergieron, cómo aparecieron, cómo se interconectan, pero siempre y en todos los casos ficcional, porque primero no es un juego de verdad que resuelve los juegos de verdad. Eso sería la metafísica absoluta. Es decir, vamos a dar cuenta del juego de verdad que da cuenta de los juegos de verdad. Eso es metafísica. Sino mejor el hecho de que ficcionamos unas ciertas interconexiones entre discursos y mecanismos de poder susceptibles de modificarse precisamente porque los contenidos empíricos se modifican. ¿Ven? Si revisan cómo trabaja Foucault sus textos, siempre se corrige. Él dice, no había tenido en cuenta este otro aspecto histórico, luego se modifica esta relación, ¿no? Piensen, por ejemplo, en lo que pasa en Vigilar y Castigar sobre la cuestión del panóptico y cómo en el 79 Foucault dice, cuando dije eso sobre el panóptico me equivoqué. Y me equivoqué porque esta evidencia histórica, porque esta materialidad histórica, empírica, cambia esa idea que yo tenía en ese momento. Así que no es la ficción como elemento que sostiene una narrativa en la hermenéutica, sino la ficción como estrategia discursiva que quiere conectar unos juegos de verdad susceptibles de modificarse siempre por la relación con el análisis empírico. No sé si me expliqué ahí o hay preguntas. Yo tengo una pregunta, Adrián, porque Sí, me parece que es un elemento importante incluso para abordar la pregunta que había formulado Alex hace un momento, ¿no? Y la pregunta tiene que ver, bueno, creo que Foucault dice fabricar como una ficción la historia. No está diciendo hacer ficción o asumir. Es que me parece que hay unos elementos, es decir, lo que me gustaría, Adrián, es que nos ampliara un poco, digamos, ese proceder, porque me parece que hay que tener, digamos, ciertos cuidados para que no disolvamos unos juegos de verdad y unos juegos discursivos por una, ¿cómo llamaríamos? Un mal uso, una mala interpretación de un planteamiento como este, que me parece que es fundamental justamente en términos de lo que estaba planteándose hace un momento, de las resistencias, de las posibilidades de resistir, que me parece que en efecto no son absolutas, pero digamos que se dan de manera paulatina, simultánea y heterogénea, ¿no? Pues ustedes recuerdan que Foucault tuvo una fase literaria en el sentido de que se ocupó sus primeras reflexiones filosóficas entre el 50 y el 60 sobre cuestiones literarias específicas. Escribió mucho sobre eso y hay un texto muy conocido que se llama El pensamiento del afuera, del que se ocupa de esa relación entre ficción y literatura, ¿no? Y lo hace de una manera muy distinta a la hermenéutica, porque Foucault va a llamar ficción al hecho de que se construyan discursos desapareciendo la idea del sujeto racional trascendental como anterioridad ontológica. Y muestra algunos ejemplos, ¿no? Nietzsche, Artaud, etcétera, unas propuestas que han sido consideradas como locas, etcétera. Pero la ficción muestra el campo de lo posible en tanto en cuanto ya no hay un sujeto central en el universo que a través de su lenguaje dice el mundo, ¿no? Un poco con Heidegger, pero también contra él. Esa cuestión de la ficción literaria implica la aparición
de un mundo completo en el que ya no está el sujeto racional trascendental como centro de la historia. Pero esa es la cuestión literaria, ¿no? Otra cosa es que en términos metodológicos, a la hora de hacer la crítica, reconozcamos que hay un privilegio de las problematizaciones y un privilegio de los aspectos empíricos, en tanto en cuanto ellos nos sirven como elemento para averiguar cómo construimos una cierta posibilidad de dar cuenta de las relaciones entre discursos de verdad y mecanismos de coerción o mecanismos de poder o mecanismos de sujeción. Luego no habría una verdad definitiva que conecte esos dos y el filósofo está, o el analítico está aquí afuera haciendo crítica, resolviendo eso de manera definitiva, sino que se proponen discursos provisionales, condicionados por lo empírico, sostenidos por unos ciertos conceptos que se inventan y unas ciertas relaciones que se diseñan, para tratar de dar cuenta de la inteligibilidad que está ahí, pero siempre y en todos los casos susceptible de modificarse por el privilegio de lo histórico y de lo empírico. Así que, sí, claro, no se trata de la narratividad que da cuenta de cómo el sujeto pasa por cierta experiencia de sí, sino de la construcción de una manera provisional de establecer los vínculos entre mecanismos de sujeción y discursos verdaderos, en los que el análisis de unas configuraciones históricas y empíricas tienen todo el núcleo, son el núcleo de la cuestión. Hacer eso implica dejar afuera la idea de que hay una crítica definitiva o de que la crítica es plenamente racional o que la crítica es completa, para decir que siempre es inacabada, específica, precisa, ¿cómo sería eso? ¿Cómo es que se dice lo contrario de absoluto? Acontecimental, por decirlo con las palabras de Foucault. Ya no es ese elemento puramente privilegiado en el que una cierta crítica dice, mirad, esto es lo que ocurre en el mundo. No, hay que reconocer que ese juego de verdad que da cuenta de esas interacciones entre mecanismos de poder y discursos de verdad es provisional, susceptible de modificación y también susceptible de invención, ¿no? Se pueden inventar cosas para dar cuenta de esa inteligibilidad, pero hasta ahí es el hecho de que es como una ficción. Eso no significa que ese marco histórico sea una ficción literaria, como muy bien acaba de señalar Rubén, ¿no? Es otra cuestión, ¿no? Es un discurso que no puede tener el estatuto de ser el discurso que da cuenta de todos los discursos, sino que es puramente provisional, es específico, preciso, condicionado, etc. No sé si me expliqué. Sí, Adrián, un elemento adicional a propósito de eso último que dice, ese tomarla como implicaría o podría implicar también un distanciamiento, pues por ejemplo, porque si tengo un marco, digamos, marxista, no puedo ver más allá del marco marxista. Claro. Si yo asumo ese como sí de la ficción, me implicaría reinventar. Es decir, digamos, no salir, digamos, no rechazar un marco, sino también salir de ahí para buscar una nueva comprensión. Sí, reconocer la contingencia histórica, esa es la palabra precisa. Reconocer la contingencia histórica de unos discursos que se han planteado como críticos también. Muy bien, es decir, que no hay una crítica definitiva, sino que todos los discursos críticos son contingentes, ¿no? Están determinados por esas interacciones históricas. Exactamente. Bien, ¿algo más? Es tardísimo ya, ¿no? Bueno. Entonces aparece esta noción que ha trabajado el doctor Martínez. Jorge tiene un artículo completo sobre esto. No. Jorge, ¿usted puso a leer ese texto o no? No, esta vez no. No para... Creo que esto segundo semestre, sí. Sí, En el segundo semestre nos ocupamos más de la ficción que... Entonces, bueno, Foucault llama eso procedimiento de eventualización. Acontecimiento y evento son sinónimos en español, pero en francés, événement, ¿no? Es la palabra que se usa para ambas cosas. Entonces,
eventualización es como una traducción española de un invento francés que hace Foucault. Hace todo el tiempo esas cosas, ¿no? Construye esas cuestiones. Lo que yo entendería por eventualización, aunque los historiadores griten con espanto, es esto. Ojo, tomar unos conjuntos de elementos en los que pueden señalarse en una primera aproximación, por tanto de una manera completamente empírica y provisional, conexiones entre unos mecanismos de coerción y unos contenidos de conocimiento. Mecanismos de coerción diversos, quizá también conjuntos legislativos, reglamentos, dispositivos materiales, fenómenos de autoridad, etc. Contenidos de conocimiento que se tomarán igualmente en su diversidad y heterogeneidad y que se tendrán en cuenta en función de los efectos de poder de los que son portadores, en tanto que son validados como formando parte de un sistema de conocimiento, que es básicamente lo que acabamos de decir, ¿no? Esa ficcionalización es señalar las interconexiones entre discursos de verdad y mecanismos de coerción o mecanismos de sujeción en un momento histórico determinado por unas exigencias precisas, etc. Si revisan en Historia de la Sexualidad 1 qué es el dispositivo de sexualidad, Foucault muestra cómo hay unas urgencias históricas en ese momento, cómo son usados unos saberes médicos para resolver esos problemas, y cómo desde ahí se plantean unas ciertas maneras de existencia que dicen quién sí, quién no, quién está enfermo, quién debe ser intervenido, cómo debe ser intervenido, etc. Eso es para poner un único ejemplo, una posibilidad histórica de dar cuenta de cómo aparecen esas formas de sujeto. Ahora, ese procedimiento a través del cual se hace visible ese elemento provisional y contingente en el que hay un cierto privilegio, si quieren llamarlo así, del marco empírico, es justamente lo que Foucault llama eventualización. Dado que trabajaremos esto después, podemos dejar hasta ahí. Entonces, ¿por qué la crítica sería una interacción entre lo epistemológico y lo político, como he señalado muchas veces? No, lo que buscamos entonces no es saber qué es lo verdadero o lo falso, real o ilusorio, científico, ideológico, legítimo o abusivo. Fíjense que ahí, en ese párrafo, en ese lugar, están de alguna manera sistematizadas todas las ideas de crítica que hay antes, ¿no? Verdadero o falso, que es la primera definición de lo crítico. Real o ilusorio, ¿no? Piensen en Descartes. El primer movimiento es un movimiento de autoengaño. Lo primero que haces tú mismo es autoengañarte a ti mismo porque no entiendes la diferencia entre lo que es real y lo que no. Científico o ideológico, cuando aparece desde la cuestión de las ciencias en Hegel hasta el problema marxista, o legítimo y abusivo en Frankfurt de primera y segunda generación. Buscamos saber cuáles son los lazos, las conexiones que pueden ser señaladas entre mecanismos de coerción y elementos de conocimiento, qué juegos de reenvío o apoyo se desarrollan entre unos y otros, qué hace que tal elemento de conocimiento pueda tomar algunos efectos de poder referidos en un sistema tal a un elemento verdadero probable, incierto o falso, y lo que hace que tal procedimiento de coerción adquiera la forma y las justificaciones propias de un elemento racional, calculado, técnicamente eficaz, etc. Así que en esta primera parte, en la que todavía hay un énfasis entre la relación entre la verdad y el poder que produce un sujeto, luego habrá una especie de movimiento en el que el poliedro se mueve ahora en la especificidad del sujeto hacia, ¿no?, lo otro, que es lo que va a pasar con el sujeto y el poder. Aparecería este elemento que es posible hacer visible hoy, ¿no? Por ejemplo, ¿qué juegos de reenvío de apoyo, de uso estratégico se dan entre el saber de la virología, la neurobiología, los esquemas espirituales y cualquier otro esquema de saber, y las formas de coerción derivadas de lo que implican el encierro o la gestión de la pandemia hoy? ¿Lo ven? Hay una aparición histórica de un evento que necesita gestionarse de un cierto mecanismo de gobierno, y ese mecanismo de gobierno se apoya, utiliza unos discursos de verdad que ahora le permiten decirle a cada quien por qué usar el tapabocas, cómo conectarse con otros, cómo debe circular, qué debe hacer. Fíjense que esos juegos de reenvío, de interconexión, de apoyo, son los que hacen que una cierta gubernamentalidad se sostenga. Así que el problema no sería saber qué es lo verdadero y lo falso, sino cómo se interconectan esos mecanismos de coerción con esos sistemas de conocimiento. Aparece la arqueología, entonces, en lo que llamaríamos el sistema de aceptabilidad, es decir, el conjunto de reglas que hacen que un discurso sea aceptado como verdadero o como falso. Aquí pareciera que ese nexo saber-poder no fuera tan relevante, cuando lo que Foucault está diciendo es que hay un nexo saber-poder que hace posible que un discurso sea considerado como verdadero. Un tipo de procedimiento que fuera de la preocupación por la legitimidad y en consecuencia separándose del punto de vista fundamental de la ley, recorre el ciclo de la positividad, yendo del hecho de la aceptación del sistema a la aceptabilidad, analizando a partir del juego saber-poder. Pregunta: ¿qué hace que las relaciones actuales entre la virología y la sociología
se manifiesten en un dispositivo como la relación cuidado-autocuidado? Respuesta, una aceptabilidad que dice que la virología está aquí, la sociología está acá, pero pueden interconectarse de cierto modo. Fíjense, ya no se trata de los efectos de poder todavía, se trata de elementos de saber que terminan interconectándose. Ahora, si conocen el sistema norteamericano de conocimiento, pues las ciencias duras y las ciencias sociales no se tocan, supuestamente no están vinculadas. Pero uno de los grandes desafíos que aparecen para la ciencia norteamericana o la idea anglosajona de ciencia es que el virus aparece como elemento y objeto que necesariamente tiene componentes sociales y empiezan a trazarse conexiones entre esos dos saberes. Esa aceptabilidad del sistema, dar cuenta de esa aceptabilidad, es lo que Foucault llamaría inicialmente como arqueología. Dejemos ahí y después explico eso de manera más profunda. En la genealogía se trata de otra cosa, ¿no? Se trata de hacer visible cómo en un momento preciso, en una singularidad específica, esas interconexiones generan unos efectos de poder. Es decir, la virología y la sociología se interconectan como saberes, pero además de interconectarse como saberes, son vinculados por un modo de gobierno que dice qué hay que hacer, cómo, hasta dónde, por qué, tiene unos efectos directos del poder. Dar cuenta de ese elemento y de la especificidad histórica de esa aparición es justamente lo genealógico. Entonces, trayendo un texto sobre Nietzsche, muy famoso, ¿no? Nietzsche, la genealogía, la historia, Foucault va a oponer génesis, origen, ¿no? A genealogía, ¿no? Con Nietzsche. Por oposición a una génesis que se orienta hacia la unidad de una causa principal, ¿no? Perdón, principal no, principial, es decir, origen, ¿no? Único. Cargada de una descendencia, se trataría aquí de una genealogía, es decir, de algo que intenta restituir, fíjese el aspecto ficcional de eso, las condiciones históricas de aparición de una singularidad, de ese evento preciso, a partir de múltiples elementos determinantes, fíjese que eso sigue siendo ficcional, de los que no aparece como producto, sino como efecto. Inteligibilización, es decir, hacer inteligible ese elemento, pero sobre la que es preciso darse cuenta de que no funciona según un principio de clausura, es decir, la única explicación posible de este evento es dar cuenta de esta causa inicial que ahora explica todo lo demás. La diferencia entre origen y génesis, ¿no? La aparición genealógica de. No se trata de decir, este fue el origen y estas son las consecuencias. Se trata de establecer las relaciones múltiples de diversas posiciones que hacen que un evento histórico determinado funcione de cierta forma. Y que lo hagamos en un trabajo de hacerlo inteligible en el marco de la crítica, es decir, entendible, ¿no? Para llegar aquí, voy a terminar acá porque ya es muy tarde y todos estamos muy cansados, especialmente ustedes con esto tan aburrido. Para llegar a la definición de crítica, que es lo que Foucault quiere proponer, ¿no? Si se trata de esa interacción inicial, ¿no? Entre el sujeto, la verdad y el poder, es inviable establecer estas relaciones sujeto, verdad y poder sin crítica. Pero fíjense que aquí hay esquemas de ficcionalización en la producción de la verdad, en el modo como un sujeto investigador hace crítica, en el modo como el poder utiliza unos ciertos discursos para sostener unos ciertos efectos, ¿no? Esa interacción que se da acá, entonces implica que esa relación sujeto-verdad-poder no es únicamente de carácter de gubernamentalidad, subjetividad y verdad en el orden de la sujeción. Lo es también en el orden de la desujeción y de la resistencia. ¿Lo ven? En ese sentido es que puede decirse que la crítica implica un enfrentamiento con la gubernamentalidad, un enfrentamiento que no es puramente dialéctico, sino que es contrapartida, movimiento estratégico, relación compleja entre. Y la gubernamentalidad sí sería ese movimiento por el cual se trata en la realidad misma de una práctica social específica, de una sujeción precisa a unos individuos a través de unos mecanismos específicos de poder que invocan una verdad precisa. ¿Ven? Que es lo que acabo de decir en todo lo anterior. Pues bien, yo diría que la crítica es el movimiento por el cual, ojo, fíjense cómo empieza en el 78 Foucault a hacer visible cómo es que el sujeto empieza a tener un punto central en su ontología crítica del presente. No porque eso no estuviera antes, cosa que va a decir en el sujeto y el poder, sino porque ahora entiende que ese aspecto del sujeto, y es la cuestión ética que va a revisar desde el 80 en adelante, ese aspecto del sujeto es el que implica el movimiento central de una posibilidad ética de la crítica. Cuando ese sujeto hace el movimiento, después de entender que está siendo sujetado por una cierta gubernamentalidad, de interrogar a la verdad acerca de sus efectos de poder, a cualquier verdad, ¿no? Especialmente la verdad sobre sí mismo, y al poder acerca de sus discursos de verdad, entonces ese movimiento de sujeción, ¿no?
es lo que Foucault va a llamar de manera poética el arte de la inservidumbre voluntaria o de la indocilidad reflexiva. Inservidumbre voluntaria porque de alguna manera Foucault se conecta con una tradición filosófica que dice que ese movimiento es una decisión. La crítica no puede ser la exigencia de unos seres racionales trascendentales en tanto que racionales. Mejor, la crítica es el movimiento preciso de un sujeto histórico específico que en unas relaciones de poder precisas decide enfrentarse a eso. Luego, ojo, recuérdenlo, la crítica siempre es una decisión. Entonces, lo que propone Alexander, hay una pregunta fuerte porque se trata de que ese sujeto desee criticar, se trata de inocularle el deseo de criticar, se trata de que despierte en sí ese elemento. Es complejo, es complicado. Y de indocilidad reflexiva. Esto lo trato yo en un texto que publiqué ¿cómo es que se llama la revista de la Universidad Central, Jorge? Porque yo no sé por qué. ¿Nómadas? Nómadas. Sí, en Nómadas 49 está un texto que dice sobre esto, ¿no? Explicando qué es eso que es indocilidad reflexiva. Y reflexiva porque no es únicamente el hecho de que alguien piense y desde ahí sea indócil, sino reflexiva porque es justamente la sujeción que tiene la que lo mueve a no aceptar esa sujeción para proponer otra. Fíjense cómo se conecta esto con lo que va a aparecer en 1983 respecto del sujeto y el poder. Así que esa reflexividad no es únicamente que usted piense y desde ahí organice sus modos de resistencia, ¿no? Una idea muy conocida de la crítica, especialmente de lo que entendemos por el sapere aude kantiano, ¿no? De qué es la ilustración de Kant. No, reflexiva porque un sujeto comprende ahora cuál es su lugar, cómo ha terminado siendo él mismo lo que es por unas interacciones complejas entre discursos de verdad y efectos de poder, y ahora hace el primer movimiento de no querer ser eso, no querer ser gobernado, no querer ser manejado de esa manera, ¿no? El primer movimiento negativo del que hablamos, y el segundo movimiento el hecho de construir una posibilidad nueva. Así que esa indocilidad reflexiva no podría ser confundida, estimados investigadores, únicamente como la conciencia que tiene alguien que le permite criticar. No, es justamente el despliegue que hace sobre sí mismo para, primero, desconectarse de esa sujeción y, segundo, plantear una posibilidad nueva. Entonces esas definiciones poéticas de la crítica son sublimes, ¿no? En tanto que es un arte, ¿no? Aquí aparece la pregunta por la estética de la existencia otra vez, ¿no? Si será que Foucault en el 78 ya tenía claro de alguna manera lo que va a proponer en el 80 y siguientes acerca de cómo una cierta interacción estética, un trabajo de sí sobre sí, unas tecné, recuerden que en griego arte se dice tecné, unas técnicas de sí harían parte del asunto, ¿no? Parece que ya en el 78 Foucault tenía eso claro. La crítica tendría esencialmente como función la de sujeción, en el juego de lo que podría denominarse con una palabra, la política de la verdad. Entonces fíjense que la política de la verdad que aparece aquí es esa configuración compleja entre mecanismos de poder, entre mecanismos de sujeción y discursos de verdad que producen por gobierno una cierta existencia. Pero también es el movimiento a través del cual ese sujeto se abroga a sí mismo ese derecho de cuestionar esos elementos para proponer una cuestión distinta. En el 73, Foucault había señalado, en el 71, perdón, en Verdad y Poder había señalado que la verdad es el problema político por excelencia y ya había hablado de esta política de la verdad. Aquí aparece diciendo, después, 7 años después, esa política de la verdad también involucra lo que somos. Y si quieren llamarlo así, ¿no? Es posible ver esta interconexión poliédrica que aparece aquí desde la perspectiva de la política de la verdad que por un lado sostiene una gubernamentalidad, pero por el otro lado hace posible una crítica. ¿Ven? No podemos entender ahí política de la verdad únicamente como la sujeción, ¿no? La política de la verdad también es ese movimiento de sujeción que se enfrenta en un momento determinado a esas interacciones. Bien, hay muchas cosas, otras cosas por decir, pero no tenemos tiempo. Yo voy a dejar hasta ahí, ¿no? Aparece en qué es la ilustración, un texto que podemos revisar después más fuertemente. Desde mi perspectiva, qué es la ilustración y el sujeto y el poder terminan complementándose de una manera muy importante, habrá que leerlos ambos. Pero ya en qué es la ilustración propone Foucault eso de qué es la experimentación, que es la parte que me queda como aquí presente, ¿no? Pero si les parece podemos trabajarla después, no se trataría de cerrar ya todo, pero básicamente la experimentación, como ya pueden imaginarse,
tendrá que ver con el hecho de que ese trabajo ficcional que se da en la configuración histórica, ese trabajo ficcional que se da en dar cuenta de cómo aparecen esos elementos, esas interconexiones, también implica la posibilidad de reconocer que el ejercicio de las prácticas de libertad está determinado por las relaciones de poder en las que está inmersa, las resistencias que plantea, los elementos en los que puede proponer unas posibilidades nuevas o no, etcétera, ¿no? Pero si les parece, esa parte de la experimentación la podemos dejar como último aspecto en lo que tiene que ver especialmente con el sujeto ético. Bien, eso sería mi exposición hasta acá. Yo sé que es demasiada información y que son muchas cosas, discúlpenme, pero me parece que si tenemos relativamente claro este esquema inicial, desde ahí podríamos comprender mucho mejor las complejidades del pensamiento de Foucault y el posible uso del mismo, ¿no? Porque no se trataría únicamente de saber qué dijo Foucault, sino cómo podría usarse en lo que él planteó como caja de herramientas. Entonces, para cerrar esta parte, en los 2 minutos que me quedan, preguntas. Profe, me quedé pensando en el ejemplo de Alex con la señora de servicios generales y digamos que ella se va a danzar, pero no por un ejercicio crítico ni reflexivo, sino no sé, porque apareció la oportunidad y a ella le parece chévere hacer eso en su tiempo libre para desestresarse. ¿Puede existir que en el mismo ejercicio ya de la danza se haga la crítica o definitivamente sea una práctica aislada? Pues digamos que reflexividad y no sería únicamente el hecho de que se cuestiona desde el marco racional, porque entonces estaríamos hablando de la reflexividad moderna de nuevo. Sino reflexividad y es el hecho de que hay unas relaciones conmigo mismo que por un lado han sido provocadas por esta interacción, es decir, las relaciones que yo tengo conmigo mismo, que eso no son otra cosa que lo que soy. ¿Qué es eso que soy? Las relaciones que tengo conmigo mismo. Por muy abstracto que suene eso, es bastante preciso. Ahora, yo digo de mí misma que soy determinada mujer marcada por determinados elementos, de cierto modo, y ahora en ese movimiento de interconexión, en ese campo de posibilidad, si quieren llamarlo así, para adelantarnos con el sujeto y el poder, en ese campo de posibilidad se despliega un ejercicio en el que la relación conmigo mismo se ve ahora cuestionada, se hace preguntas, se enfrenta, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la ventaja del ejemplo? Que ese discurso de verdad que se plantea con el hecho de que dentro de mí vive una diosa que necesita despertarse, etcétera, se choca completamente con otros discursos que dicen que para mí mi cuerpo es una carga, mi cuerpo es lo que no es para el deseo masculino estándar, mi cuerpo es simplemente una máquina productora de niños, mi cuerpo es el sostén de las relaciones familiares, etc. Para atacar ese discurso de verdad y esas relaciones de poder que se derivan de allí, desde el hecho de que tienes una diosa dentro que necesita despertarse, esa diosa es poderosa, no queda restringida únicamente a la sanción masculina de una idealización de lo femenino, etcétera, sino que establece unas relaciones de poder distintas. No importa qué forma corporal tienes, si despiertas la diosa podrás hacer lo que sea con los hombres que están afuera, etcétera. Fíjense que hay un choque, un enfrentamiento directo en ese discurso sobre mí mismo, o sobre mí misma en este caso, que enfrenta a esos otros discursos que han dado cuenta de lo que soy. Digamos que el ejemplo tiene esa ventaja, ¿no? En la mitad del asunto está un asunto problemático respecto de si la iluminación que me permite cuestionar lo que soy llega por alguna reflexión crítica, histórica, si llega por un elemento de arte, etc. Piensen en el tremendo papel de la literatura, en la pregunta por mundos posibles que de alguna manera están aquí y que en conexión con esas máquinas estéticas, que es el trabajo de Rubén específicamente, termina cuestionándose lo que yo entiendo que soy. Entonces, digamos que la crítica no estaría restringida exclusivamente a ese elemento relacionado con una reflexividad racional, trascendental, histórica, etcétera, sino que ha habido muchas versiones de la crítica en la que hay diferentes posiciones, pero la que Foucault propone es hacer visibles esas interconexiones para de ahí preguntarse cómo podría ser diferente. Y puede pasar que en un momento determinado es un discurso de verdad, o quizá el discurso de verdad menos imaginado,
justamente el que enfrenta a otros que lucen como muy poderosos, ¿no? Piense, por ejemplo, en el problema con las diferentes versiones de la papa que existen en Colombia. Cuando apareció el sujeto papero, tal vez recuerdan lo del paro agrario, ¿no? El sujeto papero es el sujeto que tiene un saber tradicional ancestral sobre una semilla que ha sido entregada por generaciones, que ahora tiene que enfrentarse al hecho de que la globalización y estas maneras del capitalismo contemporáneo quieren convertir eso en patente, etcétera. Bueno, hay un saber tradicional que no necesita saber de biomoléculas, etcétera, pero que sabe sobre ciertas cosas, sobre ciertas estaciones, sobre ciertos gestos, sobre ciertas alternativas, etcétera. Y justamente ese saber que luciría tan poco, comillas, desarrollado, porque esa es una visión bastante simplista de la cuestión, se enfrenta a ese otro saber súper especializado por ciertas relaciones. Y lo hace para generar unos vínculos de poder distintos. Entonces el papero se levanta y dice, yo no voy a sembrar eso, yo voy a sembrar la semilla de mi familia, le vamos a hacer caso a los hindúes que construyeron un banco de semillas para reunir, para que esta comunidad reúna el saber ancestral que le ha permitido. Y justamente ese saber que luce tan, ¿cómo llama Foucault eso? Un saber oprimido, un saber dejado afuera. Justamente ese saber es el que se choca con esos otros saberes que serían supuestamente superpoderosos. Así que precisamente por eso la singularidad no es susceptible de, ¿cómo llamaríamos eso? De profetizarse, de anticiparse, porque la irrupción de la libertad en la historia, que eso todavía se parece un poco a la noción de acontecimiento en Foucault de Kant, ¿no? Aparecen unos elementos en la historia que generan esos choques y esos elementos no son susceptibles de predicción ni de anticipación, sino que justamente en ese momento emergen y hacen visibles esas interconexiones. Luego, claro, en la mitad de la pasada hay una pregunta que yo sé que los angustia, que es si un acontecimiento puede provocarse o no. Derivado de la tradición marxista de que la revolución debe construirse, impulsarse, etc., el acontecimiento revolucionario es muy paradójico. Pero en la mitad de eso está la pregunta de si es posible hacer emerger un acontecimiento como provocación. Nadie sabe eso. Nadie sabe eso. Quizá lo que podemos hacer es desearlo y movernos para querer hacer eso, hacer ciertas cosas, pero nadie garantiza que eso va a ser así. Ahora, sí es posible cuestionar cómo es que un campo de posibilidad ha sido construido para intentar hacer emerger otros, claro, eso sí, pero nadie garantiza que un acontecimiento aparecerá como elemento de resolución definitiva de las dominaciones o de las sujeciones en las que estamos ubicados. No sé si me expliqué. Sí, profe, gracias. Profe. Sí, cuéntame. Que de pronto pensaba en la relación crítica-acontecimiento como una forma de resolverlo y estaba pensando en el tema de la muerte. Por ejemplo, en el caso creo que Nerón Séneca, cuando de alguna forma hay un principio, digamos, de honor y dignidad en el que se ve expuesto y la posibilidad, digamos, de punto de fuga o resistencia a esas formas que lo querían de alguna manera determinar en su existencia es suicidarse. Entonces pensaba, en algún momento la muerte es una alternativa de resistencia, por ejemplo, en estos casos, o por ejemplo ante el dolor, como un mecanismo de crítica acontecimiento. Bueno, eso es problemático porque recuerde usted que siempre que se habla de una resistencia hay que hablar de manera precisa de resistencia a qué. Porque si tenemos la idea de que es posible una resistencia a todo, estamos muy equivocados. Al menos no es lo que Foucault propone. Así que pueden haber muchas muertes y pueden aparecer muchas muertes a modo de resistencia, pero hay que preguntarse en qué consiste la especificidad de la resistencia, ¿no? Cuando Séneca, haciendo uso de sus principios estoicos, le muestra al emperador que él no puede gobernarlo, ¿no? Después de haber una asociación rarísima que tuvieron los dos, etc. En la amenaza final del emperador, ¿no? Yo te dominaré, etc. Pues Séneca saca la espada, se abre y dice, te voy a mostrar el único lugar donde el emperador no gobierna, ¿no? Porque soy yo quien se gobierna a sí mismo, autarquía. Y la razón por la cual ese gesto se lleva a cabo no es voy a anular las relaciones de poder que genera sobre mi cuerpo desapareciendo,
sino voy a hacer esto como la máxima expresión de la soberanía de mí mismo. Entonces hay que tener cuidado, porque fíjese que los modos de sujeción cambian, ¿no? Porque cambia la sustancia ética, etc. Una cosa es decir, como en la cuestión del morir con dignidad, me niego sistemáticamente a que este cuerpo siga siendo objeto de paliativos y de gobierno total de lo médico desapareciendo, haciendo que este cuerpo ya no funcione, ¿no? Y esa es una manifestación digna. A decir que voy a abrirme las entrañas como un samurái porque he faltado a mi código de honor o porque he decidido que el emperador me desafía a suponer que su gobierno sobre mí es más importante que el que yo tengo sobre mí, y entonces ahora este gesto prueba la gran soberanía sobre mí mismo, la máxima expresión. Me he preparado toda la vida para el dominio de mí mismo y en este instante en el que es decisivo, pruebo en este gesto mi absoluto dominio de mí mismo en el enfrentamiento con el miedo a la muerte, etc. Así que fíjese que no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Por mucho que ese gesto parezca el mismo, no lo es, no lo es. Por eso hay que revisar los otros elementos, ¿no? En un texto polémico, ¿no? Foucault va a Irán como corresponsal de un periódico italiano llamado El Corriere della Sera, el Correo de la Tarde, y Foucault se emociona cuando ve la revolución iraní, ve aspectos espirituales funcionando en las calles, vinculados con lo religioso, atacando un sistema de gobierno. Foucault dice, frente a las orcas y las ametralladoras, los hombres se levantan y luchan en un momento determinado de la historia, etc. Algunos dijeron que Foucault estaba muy equivocado, recuerden todo lo que pasó con el Khomeini, etc. Pero cuando él escribe un texto muy interesante que se llama ¿Es inútil sublevarse?, Foucault muestra que quizá el papel de la muerte no es únicamente el hecho de que se esté dispuesto a morir en un elemento político, sino que hace que unos sujetos en un momento determinado de la historia lleven a cabo ese aspecto irreductible de la relación entre la vida y la muerte. Y eso debe ser tenido en cuenta. Entonces Foucault les muestra a sus detractores que él no estaba valorando de manera idealista lo que estaba pasando, sino que ese gesto en el que unos sujetos se levantan y luchan contra un sistema de opresión, incluso el precio de sus vidas, es un asunto que siempre debería ser tenido en cuenta en política, ¿no? Otra cosa es su posición en otro texto que se llama Un placer si simple, un placer tan simple, en el que él muestra el problema de la relación entre muerte y placer, lo que pasa en ciertas culturas que favorecen una idea de la muerte como alternativa, etc. Y el hecho de que quizá en una sociedad que le da tantísima importancia a esa gestión biopolítica, no a la vida como tal, sino a lo biopolítico como tal, la muerte sea una pregunta importante por hacerse, ¿no? Claro, una obra de arte tiene principio y tiene final. Y si uno tiene una cierta configuración estética de sí mismo, pues eso tendrá un papel ahí. Y un sujeto tendrá que decidirlo por las razones que sean. Pero eso no significa que ese gesto final sea el mismo por las mismas razones y que pretenda resistirlo todo, ¿no? Algunos dirían que detrás de eso tal vez haya una negación a poder lidiar con la intensidad de la existencia, etcétera, quizá. Pero digamos que no es lo mismo decir una cosa que otra, ¿no? Bueno, qué pena por la extensión. Yo deseo con todo el corazón que haya quedado claro todo esto que planteamos. ¿Les parece si descansamos unos 15 minutos? Sí, señor. Sí, aunque no sé, me da mucha pena con usted, Marilyn, quitarle tiempo de su exposición. No, profe, tranqui. Sí, bien. Entonces, si les parece, descansamos 15 minutos. Son las 11:10, a las 11:25 exactamente nos encontramos. Perfecto. Bien, Ok. voy a desconectarme. Muy bien.